Listo, perfecto. Bien, compas. Entonces, continuamos. Nosotros, recordarán, en sesiones pasadas estábamos discutiendo algunos aspectos preliminares, ¿no? Ya, bueno, temas introductorios del curso ya hablamos, ya vimos algunas cuestiones definitorias, ¿no? Acostumbrarnos un poco también a la simbología. Usamos como ejemplos la tasa de empleo, la tasa de uso de capacidad instalada. Este ejemplo tenía doble objetivo. Por un lado, el objetivo de la simbología, irse acostumbrando, pero también el objetivo de recordar que estas dos variables son clave, ¿no? O sea, tanto la tasa de empleo o la tasa de uso de capacidades nos reflejan la noción de que, bueno, en economía ya un poco más, si se quiere, en el mundo real, ¿no? No tenemos pleno empleo ni de trabajo ni de capital, ¿no? Entonces surge una gran discusión de, bueno, ¿cómo entender un mundo cuando no necesariamente se cumple el pleno empleo? Pero bueno, hablamos de eso, también hablamos del uso de capacidades, hablamos un poco de los tipos de equilibrio, también hablamos de producción y estábamos, si no me equivoco, en esta discusión sobre las restricciones al crecimiento, ¿no? Pensando que sobre todo si usamos una tecnología de tipo Leontief, al usar estas tecnologías de tipo Leontief había la posibilidad de que se restringe el crecimiento, sea por el lado de que tengamos exceso de capital y por tanto el que pone los límites es el empleo, o al revés, no, puede sobrar gente, sobra empleo, y el que pone límites es el capital y la capacidad instalada. Entonces, un poco hablamos de eso y, si mal no recuerdo, habíamos llegado también al concepto de la tasa natural. ¿Sí? Entonces, habíamos hablado un poco de la tasa natural de crecimiento, que en definitiva su objetivo era mencionar que hay una tasa de crecimiento del producto que provoca que la tasa de empleo se quede constante, ¿no? Muy rápido a manera de solo por refrescar la memoria, ¿no? Perfecto. Recordarán ustedes que decíamos que la tasa de empleo era la ratio entre el trabajo y la oferta laboral, ¿no? L, recuerden que representaba el número de horas empleadas o también puede ser número de personas. Y N era una aproximación a la población económicamente activa, cuántos están disponibles para trabajar. Si nosotros tomábamos esta ecuación y también teníamos Q, que le definíamos como la productividad laboral, es decir, cuánto se produce versus cuántas personas están trabajando, entonces, podíamos combinar ambas ecuaciones, ¿no? Entonces, podíamos combinar ambas ecuaciones y, por ejemplo, decir que la tasa de empleo era igual, esta L que está aquí, ¿no? Está dividiendo, puedo pasar a multiplicar y la Q pasa a dividir. Y nos quedaba algo como Y sobre Q por N, ¿no? Sí, me refiero a que aquí yo podía despejar la L igual a Y sobre Q, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta L que representa el trabajo lo puedo reemplazar acá, ¿ya? Y me quedaba Y sobre Q por la N que está sobrando aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, notar que hay un vínculo entre tasa de empleo, producción, productividad y la oferta laboral. Luego, si nosotros aplicábamos log diferenciación, o sea, primero logaritmos y luego derivadas en el tiempo, sabemos que esto quedaba como E gorro igual a Y gorro menos Q gorro menos N gorro, o simplificando un poco la simbología, E gorro igual a Y menos Q menos N. ¿Sí? Es decir, los cambios o la tasa de variación de la tasa de empleo dependen de estos tres elementos, ¿no? ¿Cómo crece la economía? Recuerden que Y era la tasa de crecimiento efectiva, ¿ya? Si la economía o el PIB crece 2%, 3%, estaría representada en esa Y. Q representa la productividad laboral y N, en cambio, cómo crece la oferta laboral, o sea, la población económicamente activa, simplificándole la historia. Entonces decíamos que en el caso que quisiéramos que el E, o sea, la tasa de empleo se vuelva una constante, o sea, ni crece ni cae. Sí, de hecho podemos incluso graficar esto en el tiempo, ¿no? O sea, en el tiempo significaría, yo tengo en el eje horizontal el tiempo, en el eje vertical tendríamos la variable, en este caso la E, o tasa de empleo. Sabemos que hay un límite superior que es el 1, ¿no? O sea, no podemos rebasar el límite superior del pleno empleo y obviamente que no vamos a tener cero de empleo. Entonces, ¿qué sucede? Que entre el 0 y el 1, la tasa de empleo puede tomar un valor que si nosotros queremos que se vuelva constante, requerimos que E gorro sea igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿eso qué significaba? Que cualquier valor entre 0 y 1, no necesariamente 1, ¿sí? Cualquier valor, un valor inicial, por ejemplo, podríamos pensar en un 0.8, o sea, 80% de empleo, y en ese nivel se quedaría constante la tasa de empleo, ¿sí? O sea, la tasa de empleo se quedaría en ese nivel de 80%, ¿sí? Con el paso del tiempo, sin importar el resto de factores, ¿no? Porque eso sería el caso con un E gorro igual a 0.
Este sería un ejemplo de un estado estacionario en nivel. Se acordarán que la idea de estado estacionario era un punto en donde no se mueve algo. En este caso no se mueve el nivel de la tasa de empleo, ¿no? Entonces, este sería un estado estacionario en nivel. Pero lo más importante, si esto es gorro se hace cero y yo aplico esta condición a la ecuación que teníamos acá arriba, entonces, ¿qué sucedía? Que me quedaba cero igual y menos q menos n y yo puedo despejar esta y, ¿no? Entonces, y va a tener que ser igual a q más n. Pero entonces esta ya no era cualquier y, sino que era la y sub n o la tasa natural. ¿Sí? Digamos que en esto se resume lo más importante que vimos la sesión anterior. La tasa natural de crecimiento de la producción, o la tasa natural en definitiva, ¿no? Es esta tasa la cual, si crece la economía, nos estaría diciendo el empleo se queda fijo en un valor inicial. ¿Sí? Puede ser 80%, 90%, podría ser 100% también, pero no es obligatorio. ¿Sí? Entonces, la tasa natural de desempleo, perdón, la tasa natural de hecho, ya vamos a hablar de palabra natural un poco, ¿no? Se me salió un concepto que no debía. Entonces, la tasa natural de crecimiento, ¿sí? Tiene esta característica, ¿no? Deja constante el empleo y digamos que hasta ahí nosotros más o menos habíamos llegado, ¿no? ¿Sí? Salud. Y bueno, eso también quedó reflejado en esta otra lámina que también ya la mencionamos un poco, ¿no? Y también recordar que el concepto originalmente fue planteado por el economista Roy Harrod, ¿no? En el año 39. O sea, es un concepto más bien, no es un concepto nuevo, no es un concepto más bien bastante antiguo. En fin, en todo caso, tenemos ya este concepto de tasa natural y eso viene cuando analizamos la tasa de empleo. Ahora, analicemos ya de forma mucho más rápida qué sucede cuando analizamos el uso de capacidades, porque notarán que va a pasar algo similar, ¿no? O sea, el uso de capacidades también puede tener un límite o puede generar límites al crecimiento y eso también va a tener efectos en la tasa Y. Ok, entonces vamos a hacer eso, sino que también a la par vamos con nuestros archivitos. A ver, aquí está el módulo uno. Entonces vamos también cargándole esto. Le cambié un poco el color, pero bueno, eso creo que no, es lo de menos. Sí, lo que pasa es que como estamos trabajando con ecuaciones en látex, creo que es mejor que se quede en oscuro la escritura de las ecuaciones. A ver, entonces nos habíamos quedado hasta, a ver, déjenme ver, introducción ya no, tasa de empleo, esto estábamos por acá, ya. A ver, ecuación, ¿qué ecuación estamos? 19, ¿dónde estoy? Ya. Ok, entonces vamos a ver si, a ver, voy a cargar todo hasta la ecuación 16. Ya, entonces, ¿dónde está la ecuación 16? Cada vez voy a ir un poco más rápido en estos archivos, ¿no? Así que les pediré paciencia porque ya no va a ser como sesiones anteriores que voy a ir paso por paso explicando, ¿no? O sea, cada vez voy a ir más rápido. Se asumirá que ustedes van a revisar esto igualmente en los talleres que ya vamos a organizar. Ahí, con más detalle, ustedes tendrán que ir viendo de qué se trata, ¿no? Sí, porque yo les iré pidiendo usen este documento y analicen tal modelo, cambiando tal o cual cosa, tal o cual detalle, o agregando este supuesto, cosas así, ¿no? Entonces, obviamente, ya en su momento, yo les daré ya todas las pautas. En fin, entonces ahorita acabo de cargar todo. Aumentemos un poquito el zoom. Mucho. Ya. Muy bien, entonces vamos a pasar ya hasta la ecuación 16 ya está, ¿no? Entonces vamos a analizar ahora qué sucede desde el otro lado. O sea, ya analizamos tasa de empleo, vamos analizando un poco más rápido uso de capacidades. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto ya vimos. Bien, entonces pasemos a esta cuestión, ¿no? El hecho de que, como decíamos, ¿no? Cuando usamos tecnología Leontief, no solo se limita la producción por el lado del empleo, sino también por el lado del capital y por tanto por el lado de las capacidades, ¿sí? De hecho, también tenemos, recuerden, en el caso que usamos tecnología Leontief, teníamos dos productos potenciales. Teníamos un producto potencial de pleno empleo y otro producto potencial de capacidad plena. Este sería el pleno uso de capacidades, ¿no? O sea, cuando la tasa de uso de capacidad instalada es igual al 100%, ¿no? O igual a 1. Entonces sería el otro pleno empleo, si se quiere, pleno empleo de capital, ¿no? Pero para evitar la ambigüedad, mejor le llamamos capacidad plena, ¿no? Sí, pero recuerden que esa idea de capacidad plena es equivalente a pleno uso de capital, ¿no? Entonces, para ello, vamos nosotros primeramente, igual, temas de simbología, a tomar
Bueno, recordarles, a ver, recordemos un poco cómo era la Leontief. O sea, esta vamos a usar a cada rato, así que no está de más. Pero recuerden que el y era igual al mínimo entre L sobre A sub 0, ¿sí? Y K sobre A sub 1. ¿Sí? Entonces, esta era la idea de la Leontief. ¿Qué estamos diciendo ahora? Ahora nosotros supongamos que nos ubicamos en el pleno empleo en el pleno uso de capacidades, ¿no? Entonces, si tenemos pleno uso de capacidades, es como que ahora el capital nos está limitando, ¿no? O sea, tenemos que usar o asumamos una situación donde usamos todo el capital disponible. Entonces, en ese caso teníamos Y sub K, que era igual a todo el capital disponible sobre A sub 1, ¿sí? Entonces, este sería el caso en donde YK representa el producto potencial de capacidad plena, ¿sí? O sea, es cuando eh, el capital pone el límite, y como saben, aquí esta es una función que busca el mínimo. Entonces, como el mínimo está dado por el capital, ese capital define el producto potencial. Entonces, tenemos ahora un producto potencial de capacidad plena, ¿sí? Al cual, cuando le saquemos la tasa de variación, ya saben que el gorro representa eso, ¿no? Tasa de variación. A esa tasa de variación del YK le vamos a llamar YK minúscula por temas de simbología. Y más importante, el crecimiento del capital le vamos a llamar G y le vamos a nombrar tasa de acumulación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a utilizar este nombre primero porque es el nombre que utilizan Blecker y Setterfield, que es el libro que estamos siguiendo. Pero más importante que eso, ¿no? Esto recupera un poco la tradición clásica, ¿sí? De hecho, ya mismo vamos a ver los primeros modelos, bueno, primero vamos a ver modelos no clásicos, luego vamos a ver modelos clásicos. Cuando hablemos de modelos clásicos, ustedes saben que los grandes autores son Adam Smith, David Ricardo, y bueno, también de paso entra Marx, aunque Marx no era clásico, pero en todo caso, ellos hablaban mucho de la acumulación de capital, ¿no? O sea, de hecho, recuerden que la idea básica de Adam Smith en su libro de la riqueza de las naciones de 1776 era esa, ¿no? O sea, el capitalismo se expande porque hay una acumulación de capital, ¿no? El capital va creciendo. Pues por eso a la tasa de crecimiento del capital le vamos a llamar tasa de acumulación. ¿Sí? Temas de carácter más bien, ya saben, términos iniciales con los que vamos a tratar de irnos acostumbrando. Adicionalmente, este es un supuesto que va a aparecer mucho, ¿sí? Cuando usemos estos modelos. Vamos a asumir que la relación capital instalado-producto potencial es constante, ¿ya? ¿A qué nos referimos? Vuelvo a escribir la ecuación que tenía que bueno, le borré, disculparán, era que el producto potencial Y sub K era igual al capital instalado sobre A1. Esto venía de la Leontief, ¿no? Entonces, si yo despejo A1, evidentemente A1 es igual a K sobre Y sub K. Entonces, ¿qué es este A1, no? Este término A1, primero es la ratio entre capital instalado, que está en el numerador, y el Y sub K, que es el producto potencial de capacidad plena. Ya, obviamente, o sea, es una mera descripción de qué es el A1. Pero más que eso, el A1, fíjense, es como que fuera un indicador tecnológico. ¿Sí? Viene de la función de Leontief. ¿Y qué me dice este A1? Este A1 me dice cuántas unidades de capital necesito para obtener una unidad de producto. ¿Sí? O sea, digamos que, recuerden que estamos pensando en un mundo de un solo bien, ¿no? Para hacer la cosa más simple. Entonces, digamos que estamos produciendo una unidad de maíz, ¿ya? Sí. Vamos a tomar el ejemplo del maíz, bien clásicos. Entonces, si A1 es igual a 5, por decir, ¿qué representa ese 5? Ese 5 serían las unidades de capital que necesito para producir una unidad de maíz. Entonces, a veces el A1, no me gusta usar mucho ese término, pero A1 podría interpretarse, si quieren, como el requerimiento de capital, ¿no? O sea, ¿cuánto capital requerimos para realizar la producción? ¿Sí? Entonces, este término A1 es un término o un concepto que busca representar cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces, más o menos por ahí vamos primeramente, ¿no? Entonces, me llevo esto a mis apuntes. Vamos a ver un poco. Lo reitero, ¿no? El A1 entonces recoge una idea tecnológica, ¿no? ¿Cuánto capital se necesita para producir una unidad del bien que estemos analizando? ¿Ya? Ahora, si yo asumo que la tecnología no cambia, si recuerden que la tecnología era toda la función de producción, ¿no? Si asumo que la tecnología no cambia, entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que a esta ecuación le hacemos log diferenciación. ¿Cómo quedaría? En principio sería A1 gorro, ¿verdad? Tasa de variación de A1 igual K gorro menos Y sub K gorro, ¿verdad? Pero si yo digo que la tecnología no cambia, ¿sí? Tecnología constante, tecnología
constante. Entonces, en ese caso, ¿qué debería pasar con A1 gorro? Si la tecnología es constante y no cambia. ¿A qué debería ser igual a 1 gorro? ¿Qué opinan? Si la tecnología es constante. Y gorro K, ¿qué más? Cero. Es decir, el requerimiento de capital, ahí se vuelve súper útil entenderle como requerimiento de capital, ¿no? Si asumo que la tecnología no cambia, entonces el requerimiento de capital no cambia, por ende el A1 gorro debe ser constante, y eso se logra haciendo que sea igual a cero, ¿sí? Ni crece ni cae. Entonces, obviamente que si la tecnología es constante, eso aplicado a la ecuación, ¿qué va a pasar? En vez de A1 gorro va a tener cero, igual, K gorro menos Y gorro K, y eso a su vez va a implicar K gorro igual a Y gorro K, ¿sí? O usando la simbología que mencionamos hace unos minutos, K gorro es crecimiento del capital, o bueno, tasa de crecimiento del capital, se puede reemplazar por una letra G, que es la tasa de acumulación, desde un enfoque clásico si quiere, y el Y gorro K podemos ponerle en minúsculas, ¿no? Y sub K. ¿Ya? Recuerda entonces primero esa idea, ¿no? En un mundo donde no cambia la tecnología, se espera que el capital crezca al mismo ritmo al que crece el producto potencial que se puede alcanzar con capacidad plena, ¿no? ¿De acuerdo? Gracias. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Y eso mismo es lo que ustedes van a ver aquí en la lámina. Ya, por favor, no se olvidarán de firmarme. No, no les he contado que esto, el profe está registrando todas las firmas, ¿no? Asistencias, todo, y luego sabrá él qué hace con esa información, ¿ya? Así que no se olvidarán, por favor, de registrar su existencia. Igualmente virtuales, se registra lo que se conecta, ¿no? Eso también. Todo queda registrado. Ustedes tranquilos o preocupados, no sé. En fin, entonces volviendo a las láminas, pueden ver que ahí ya anotamos a 1 gorro igual a cero. Sí, o sea, estoy asumiendo que el requerimiento de capital es constante o la ratio capital-producto es constante. Y juntando todo, como acabamos de decir, nos queda que YK es igual a G. ¿Ya? Como ven, a mano no es gran cosa hacer esto, ¿no? O sea, a mano es simplemente recordar un poco las ecuaciones, usar la lógica y sacar. ¿Dónde está el lío? El lío está en pasar esto al Python, ¿sí? O sea, ahí está el lío, que ya no voy a explicar así tan a detalle. Entonces, ¿cuál es la tarea que tienen ustedes? A más, obviamente, de seguir la teoría. Ir viendo ya con más calma, paso a paso, cómo se obtiene. Digamos que hagamos la última revisión de eso, ¿no? Paso a paso. Entonces, por ejemplo, ¿qué se está haciendo aquí? Miren, en la ecuación 17, ¿qué estoy haciendo? A ver, entonces, fijémonos si es que nosotros ejecutamos. Ahí pueden notar que estoy primeramente reescribiendo el Y gorro, ¿no? El Y gorro mayúscula le estoy reescribiendo como Y minúscula, ¿ya? La tasa de crecimiento efectiva, ¿ya? Eh, a ver, estos ya estaban, disculpen. Esto ya hicimos. ¿En qué ecuación estoy? Estoy perdido. La 20, ¿ya? Es acá arriba. Sí, perdón, ya. Un segundo que se ejecute. Es que entre tantas ecuaciones. Créanme que cuando uno hace esto ya más profesionalmente, digamos que les estoy enseñando de a poco lo que yo hago en mis artículos. Sí, entonces uno no es tan ordenado. O sea, en mis artículos solo es línea, código, 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 ejecuta. Sí han de haber hecho ustedes eso, cuando ya están apurados para mandar un trabajo final. Sí, o sea, ahí no estás imprimiendo cada ecuacioncita, nada, ¿no? O sea, copia, pega, escribe, chat GPT, todo, ¿no? Entonces, como esto es más didáctico, por eso es que está así, ecuacioncita por ecuación, ¿no? Pero de ahí en el mundo real yo no trabajo así. Pero digamos que va a ayudarles cuando ustedes tengan que volver a leer el documento, ¿no? En todo caso, ahora sí. Entonces, a ver, ¿qué hace la ecuación 20? La ecuación 20 está cambiando el nombre al Diego Roca, ¿sí? Le llamamos YK minúscula. Entonces, miren que aquí simplemente estoy creando una función y una ecuación, ¿no? Pues nada del otro mundo. Eso es la ecuación 20. Luego, ¿qué hace la ecuación 21? En cambio, estoy renombrando el crecimiento del capital como tasa de acumulación, ¿sí? Entonces, que gorro es lo mismo que G, ¿ya? Y en la ecuación 22 estoy asumiendo que no hay cambio tecnológico y por tanto A1 gorro es igual a cero, recordando que A1 gorro representa el requerimiento de capital o la ratio entre capital y producto. Lo mismo que hice a mano, ¿no? Luego viene la idea de juntar todo, ¿no? O bueno, perdón, de derivar, pero a ver, entonces vamos paso a paso. Entonces miren como aquí, ¿qué se hizo en este bloque? En este bloque recordarán que nosotros por ahí decíamos, ok, si A1 es igual a cuánto capital necesito para obtener el producto potencial, entonces primero hacíamos la log diferenciación. Aquí pueden ver que se está haciendo la log diferenciación y luego se pasa a puntos por gorros.
Sí, eso ya hemos conversado y al final me queda esto, ¿no? Y K gorro igual a K gorro menos a 1 gorro. No quedará exactamente en el orden que hemos hecho, pero más o menos. Luego, ¿qué se está haciendo? Entonces, luego se cambia a través de un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, se hace un sistema de ecuaciones para juntar las 3 ecuaciones anteriores con esta última y con eso cambiar los nombres, ¿sí? ¿De acuerdo? Cambiamos los nombres, sobre todo del YK gorro por YK minúscula y el K gorro por G, ¿sí? Y finalmente, lo que se hace después es aplicar el supuesto de que el A1 gorro es cero, o sea, combino de nuevo. O sea, si ven que todo se reduce a derivada con logaritmos, cambiar puntos por gorros y resolver sistemas de ecuaciones, ¿sí? O sea, todo esto se resume operativamente, digamos, a hacer eso. De ahí todo lo demás, ustedes ya tienen los paquetes, tienen todo. Imagino que algunos incluso ahorita mismo están ejecutando el archivo. Entonces, como pueden ver, todo está listo para que ustedes revisen, ¿no? ¿Sí? Y más que nada también reiterarles que lo mismo que se hace aquí se está explicando en las láminas, ¿sí? O sea, en las láminas he procurado que todo lo que ustedes ven aquí, log diferenciando 1.10, combinando con 1.20, 1.21, 1.22, es exactamente lo que se hace en el archivo, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, digamos que ustedes pueden tener la autonomía cuando tengan que hacer los talleres en donde tal vez yo les pida cambiar algo y en función de eso adaptar alguna cosa, ¿no? Ok, entonces hasta ahí no hemos dicho una gran cosa, solo hemos dicho que el capital está creciendo al mismo ritmo que el producto, se asumo que la relación de ambos es constante, lo cual no me dice nada todavía. Ahora, pasemos a esto, ¿no? Si nosotros nos fijamos, la tasa YK, ¿sí? Esta que acabamos de sacar, resulta que también es la tasa que vuelve constante al uso de capacidad instalada. ¿Ya? ¿Cómo vamos a notar eso? Para notar eso, primeramente recordemos a qué era igual el uso de capacidad instalada. Entonces, dejemos el resultado un momento ahí. Y recordarán ustedes que el uso de capacidad instalada, la U, era igual a cuánto se produce versus la producción potencial definida por el capital, o sea, la producción potencial de capacidad plena. ¿Sí? Esta era la ecuación. No me acuerdo el número. Ah, por cierto, paréntesis. Les envía a todos en el grupo de WhatsApp un archivito con todas las ecuaciones, ¿no? Ese va a ser súper útil. Mi recomendación incluso es que se le tengan en físico, que le impriman, si es que es posible, o le tengan en el celular, como quieran. Porque ya ven que las ecuaciones crecen, ¿no? Y surgen un montón de ecuaciones, más que nada para poder programar bien, porque si no, no haría falta tantas. Entonces, ahí, por favor, con ese archivito para que se apoyen y sepan qué número de ecuación es, ¿no? Yo mismo voy a encargar para que no haya errores. Lo que pasa es que, verán, si alguno de ustedes se fijan, no estoy siguiendo la numeración de Blecker y Zetterfield. Estoy haciendo mi propia numeración. Incluso el día de hoy que vamos a ver modelo de Solo, por ejemplo, yo le hice algunos cambios. Porque Blecker y Zetterfield es un libro chévere, pero a ratos no me gustan ciertas cosas. Entonces yo trato de mejorarle, o borrarle, o cambiarle. Entonces el orden de ecuaciones es el que no en el libro, por si acaso. Pero bueno, volviendo ahora sí a lo que estábamos. Entonces, capacidad instalada me dice, ok, ¿hasta qué punto mi producción llega o no llega al punto máximo? ¿De acuerdo? Y si aquí aplicamos log diferenciación, ya sabemos, me va a quedar U gorro igual Y gorro menos YK gorro, ¿verdad? Cambiando los nombres por algo más cómodo para seguir al libro, Blecker y Zetterfield, U gorro es igual, Y gorro sería el Y minúscula menos YK gorro, que sería Y sub K. Ahora, ¿qué sucede con el uso de capacidad instalada? Algo similar al empleo, a la tasa de empleo. Es una variable que está limitada entre 0 y 1. O sea, si yo hago una gráfica en el tiempo de esta variable U, tampoco puedo esperar que a largo plazo crezca para siempre, caiga para siempre. Entonces, ¿qué sucede? Claro, hay un límite superior que es 1, pero lo más probable es, o lo más coherente sería pensar que o es constante o se queda constante o fluctúa alrededor de un valor constante, ¿no? Puede ser, ¿no? Si es que ese es el caso, entonces, ¿qué estaría sucediendo? Que el U gorro también es igual a 0 y el U se quedaría constante. Sí, supongamos un 0.6. O sea, en este caso sería el 60% del capital instalado se utiliza en la producción. Entonces, si U gorro es igual a 0, la economía se quedaría estancada, digámoslo así, en ese 60% y no aumentaría ni disminuiría el uso de capacidades. Entonces, para que eso suceda, ¿qué tiene que pasar con esta ecuación? El U gorro, hemos dicho que tiene que volverse 0, y eso va a provocar que tengamos 0 igual a Y menos Y sub K, o evidentemente que Y debe coincidir con Y sub K,
Que en definitiva, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que el producto efectivo, lo que vemos, debe crecer al mismo ritmo que el producto potencial de pleno uso de capacidades para que la U se quede constante. ¿Sí? O sea, simplemente es una ratio, numerador y denominador deben crecer al mismo ritmo y de esa manera me aseguro que la U ni crece ni cae. Pero por lo que desarrollamos hace unos minutos, a que era igual YK, pues notaremos que el YK era igual a G. Entonces, conclusión, si el Y coincide con G y coincide con YK, todo eso va a provocar que el U gorro sea igual a cero. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, si la producción, ya la real, crece igual que la producción potencial y la producción potencial crece igual que el capital, asumiendo un mundo en donde no hay cambio tecnológico, entonces ahí sí la U, el uso de capacidades, va a quedarse quieta. Entonces, si ven que la G es algo parecido a la tasa natural, solo que es para el caso de uso de capacidades. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos aquí en las láminas. ¿Ya? Entonces, es lo que acabamos de probar, ¿no? Aquí ya lo hice más rápido. Entonces, básicamente, si nosotros asumimos un escenario hipotético donde la economía crece al mismo ritmo que el capital, ya la economía efectiva. Entonces, si no hay cambio técnico, ese es el supuesto clave, ¿no? Si no hay cambio tecnológico, el uso de capacidades va a quedarse constante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y eso mismo debe estar acá. Entonces ya vamos más rápido, ¿no? Entonces está la ecuación 23, que es y acá. La ecuación 24 se hace por partes. Si bien son los mismos pasos que se hacen a mano, ¿no? Sí, son los mismos pasos que se hacen a mano. Aquí está el U gorro, el YK y el Y con gorros. Les cambiamos el nombre. Después de cambiarles el nombre, se igualan Y con YK y se prueba que el U gorro es igual a cero. ¿Sí? Todito cuadra. En resumen, ¿sí? En resumen, básicamente, ¿qué hemos visto? Hemos visto entonces que hay dos tasas de crecimiento que nos interesan, ¿sí? En resumen, como quien dice. Entonces, ¿cuáles son las tasas de crecimiento a tener presente? La tasa natural, ¿verdad? La que habíamos dicho que era la tasa natural. Y esta tasa natural, ¿a quién deja constante? ¿A quién dejaba constante la tasa natural? A la E, que era la tasa de empleo, ¿no? El gorro se vuelve cero, es decir, tasa de empleo constante. Y tenemos la otra que es la G. Esta, en cambio, era la tasa de acumulación de capital, ¿no? O sea, la tasa a la que crece el capital. Y si a esta tasa de la acumulación le agregas el supuesto de que no hay cambio técnico, ¿de acuerdo? No hay cambio técnico. Entonces, la que se volverá constante es la U gorro, ¿verdad? O sea, U gorro igual a cero. Y por tanto, ahora la U sería la constante, recordando que esta es la tasa de empleo. Y en cambio, la U sería el uso de capacidades, ¿no? La tasa de uso de capacidades. ¿Ya? Evidentemente que en el mundo real ninguna de estas pasa, ¿no? O sea, la tasa de empleo está cambiando todo el tiempo. De hecho, si somos crueles en países, recuerden que este es macro para países en desarrollo también, ¿no? En países como el nuestro o en países similares, ni siquiera tenemos certeza de cuánto es la tasa de empleo. ¿Cuánto es la tasa de empleo? Ahora es más fácil preguntar cuál es la tasa de desempleo. ¿Cuánto está la tasa de desempleo en Ecuador, último mes? ¿3,5? Y el problema es que siempre tiene un margen de error, ¿no? O sea, nunca olvidarse que esos datos de empleo vienen de las encuestas de empleo, la ENEMDU, Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo. Y la ENEMDU, al ser una encuesta, se supone que tiene un margen de error, que nunca se reporta. Bueno, al menos no públicamente, ¿no? No, pero me refiero en los medios. O sea, públicamente nunca escucharán en los medios decir, la tasa de desempleo es tanto y su cambio con respecto al mes anterior no es estadísticamente significativo. Nunca, nunca. O sea, incluso le pasan a miles de personas, que es una barbaridad. O sea, hasta le pasan a miles de personas y todo como si nada. Eso en países, y eso más, asumiendo que esté bien medida, que esa es otra vaina. ¿Ya? Pero bueno, el caso es que, o sea, en el mundo real sabemos que la tasa de empleo no es que se queda fija, ¿no? Peor aún el uso de capacidades. El uso de capacidades ni siquiera se sabe cómo medir, porque eso depende de cómo se mide el capital. De hecho, ya vamos a hablar de la controversia de los Cambridge un poquito, que ya hablamos de eso en clases pasadas, pero lo vamos a ver con más detalle en su momento. El caso es que ni siquiera tenemos una medida clara del uso de capacidades. Peor vamos a pensar que se mantienen constantes. Entonces, estos niveles, ojo, no son equilibrios en rigor. Son más o menos como quien dice tendencias. O sea, Harrod cuando plantea, por ejemplo, la tasa natural,
no es que está diciendo la economía va a la tasa natural. De hecho, al contrario, lo que Harrod va a decir, y eso veremos luego, la tasa natural puede ser un equilibrio, pero inestable. Como que la economía más bien tiende a alejarse de la tasa natural, no a aproximarse. ¿Sí? Es bien interesante porque básicamente son como puntos de referencia, pero no equilibrios. O sea, serían equilibrios si caes justo en ese valor, ¿ya? Pero si caes un poquito fuera, según Harrod, ya te desequilibras. Pero bueno, ya hablaremos del por qué pasa eso y todo, ¿no? Ahora, claro, la palabra natural a veces nos hace pensar como, no, pues la economía va a llegar a este punto, ¿no? Y esto tal vez les recuerde a la tasa natural de desempleo, o incluso la NAIRU, la tasa natural de desempleo que evita la aceleración de la inflación, ya siendo bien ortodoxos, digamos. O la tasa natural de interés. No sé si han oído eso en cambio de VIX. Entonces, ¿qué sucede? Que la palabra natural muchas veces nos hace pensar como que la economía solita va a caer en ese punto, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso un poquito no confundirse, ¿no? Aquí la palabra natural es porque creo, bueno, primero porque se le ocurrió así a Harrod, y aparte recuerden que la tasa natural recoge factores naturales, digamos, ¿ya? O sea, cómo crece la gente y cómo crece la tecnología, ¿sí? Que por cierto son factores de oferta, ¿no? En fin, entonces, como les decía, Y N y K definen el crecimiento máximo que puede alcanzarse en el largo plazo sin que la economía exceda sus capacidades de empleo o de capital. Pero a corto plazo sí pueden ser excedidas, ¿ya? ¿Por qué pueden ser excedidas a corto plazo? Porque a corto plazo, digamos, ¿qué sucedería a corto plazo, no? A largo plazo no, porque a largo plazo sabemos que si excedemos estos límites, significaría que la tasa de empleo o el uso de capacidades crece para siempre. Pero en cambio, ¿qué pasaría si yo les dijera, a corto plazo, entre comillas, Y es mayor a Y sub K? Ah, perdón, Y sub N. ¿Qué esperaríamos que pase? ¿Qué pasaría en una economía donde ya en los hechos el PIB crece más que la tasa natural? ¿Qué variable debería moverse? Esto está lindo para un examen, ¿no? Apenas 4 clases y tenemos full conceptos, ¿no? Y espérense, que es el capítulo 1 todavía. A ver, ¿qué dicen? Cuando la tasa efectiva crece más que la tasa natural, ¿qué variable, hemos dicho hace unos minutitos nomás, qué variable es la que se ajusta y se empieza a mover? Adivinemos. Entonces, volvamos a este resumen, ¿ya? Entonces decíamos que Y era la tasa natural, ¿verdad? ¿Sí? Que es la que le vuelve al empleo constante. Entonces, por lógica, si la economía crece más que esa tasa natural, ¿qué les dice la intuición? Incluso olviden la matemática, la intuición. Si tienes una economía que dice, ok, está creciendo al 6%, fue un año espectacular, brutal, o al 7%, digamos que un boom bestial, ¿no? Boom petrolero, algo así. ¿Qué va a pasar con el empleo? La lógica es que el empleo crezca, ¿verdad? O sea, la lógica es que crece la tasa de empleo, ¿sí? Pero obviamente esto es sostenible, obvio que no, porque a algún punto, ¿qué va a pasar? El empleo puede llegar a su límite del 100% y después de eso ya no pasa, ya no puede pasarme, sin tomar en cuenta efectos salariales o efectos de inflación o precios, que de esos también los vamos a hablar más adelante, pero se entiende la idea, ¿no? Entonces, a corto plazo, sí puedo tener una variable Y que crece más que la tasa natural. ¿O qué pasaría si tengo una Y? O sea, ya, Y recuerden que es cuando crece el PIB, ya, para hacerlo fácil. ¿Perdón? El efectivo, así es, el tasa de crecimiento efectiva. Digamos que ahora crece más que G y sin cambio técnico, ¿no? O sea, asumiendo que la U no es constante, no cambio tecnológico. En ese caso, ¿quién va a crecer? El uso de capacidades, la U. ¿Sí? O sea, incluso sin matemática, esto es también intuitivo, ¿no? O sea, si tengo una economía que crece de manera muy fuerte, eso va a provocar que crezca el empleo, o crezca el uso de capacidades, o crezcan ambos, pero a corto plazo. Porque en algún punto, si los procesos continúan, esta E va a crecer hasta topar su punto máximo, y lo mismo la U, y después de eso ya no pueden crecer, ¿sí? Claro que ahí viene la discusión. Aquí es la parte interesante. Digamos que la economía se mantiene súper fuerte, crece, llegamos al pleno empleo. ¿El pleno empleo es sostenible? Este no es sostenible. ¿Qué me diría un modelo bien convencional, bien ortodoxo? De esos que uno aprende en micro o en macro. En micro o en macro, en los cursos usuales de micro y macro. Primero depende, ¿no?
Pero asumiéramos que tenemos un mercado sin mayor fricción, sin mayor problema. ¿Qué debería pasar? O sea, ¿qué pasaría si yo dejara a las fuerzas del mercado libres para que actúen, asumiendo que el Estado ha ayudado a evitar ciertos problemitas? ¿Ya? Entonces aquí viene la discusión, ¿no? Unos dirán que no se acerca al pleno empleo, pero casi, ¿verdad? Las fuerzas del mercado podrían llevarle al pleno empleo. Y lo mismo, las fuerzas del mercado pueden llevar al pleno uso de capacidades. Eso dirán unos. ¿Qué dirán otros? Que no, que se puede quedar estancado en un punto. O sea, ahí empieza la discusión. Entonces, sí me hago entender. O sea, esto es mera lógica. Esto ni siquiera necesitamos estudiar economía para entender. La parte económica es lo que sigue. O sea, eso no es sostenible. ¿Qué debería pasar para que sea sostenible? ¿O hasta qué punto esto colapsa? No sé. De hecho, ustedes, a ver, se supone que ya son todos economistas o tienen algún estudio en economía. ¿Por qué el pleno empleo no será sostenible ya en el mundo real? Aquí en el Ecuador, digamos que de repente llega el Estado y dice, voy a gastar mucho, voy a hacer una mega expansión fiscal y boom, contrato a todo el mundo. ¿Por qué es sostenible o no es sostenible? ¿Qué dice? ¿Por qué no es sostenible? ¿Por qué no será? Se acaba el mundo, se acaba el... Se acaba la plata, los precios, busca gente que cambia de empleo, busca otros trabajos, ya. O sea, incluso hay diferentes factores, ¿no? Entonces, hablando más, como diríamos, sofisticadamente, ¿no? Hay límites fiscales, o sea, para que pase eso seguramente el gobierno entró en déficit, seguramente eso implicó deuda, y en algún punto la deuda va a hacer que el servicio de la deuda, intereses y demás, crezcan, y boom, se acabó y se colapsó, porque ahora resulta ser que el exceso ya no es sostenible, ¿no? El exceso de gasto. Por decirlo de algún modo, si es que es así, ¿no? No digo que yo creo eso, digo es solo plantear la historia, ¿no? Porque hay otra gente que tampoco cree en eso. Hasta en eso discuten los economistas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay gente que pliega algo que se llama la teoría monetaria moderna, la MMT, no sé si han oído hablar de este término. Lo bueno es que, lo bueno o lo malo es que estamos bien alejados de ciertos debates gringos. El caso es que en Gringolandia hay un debate que es gente asociada a esta MMT que se llama la nueva teoría monetaria. La teoría monetaria moderna es el nombre, Modern Monetary Theory, ¿no? En donde ellos plantean básicamente que, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, eh, el déficit sí es sostenible. O sea, no necesariamente la deuda es un problema. ¿Sí? Es bien interesante esta discusión. Claro, repito, para Estados Unidos. ¿Sí? No para Ecuador, ya, para Estados Unidos, porque Ecuador, sí saben que ahorita incluso estamos endeudados con el Fondo Monetario Internacional para pagarle al Fondo Monetario Internacional. O sea, estamos entrampados en ese bucle, ¿no? Sí, o sea, ya vamos a hablar de eso también, ¿no? En su momento. Pero es por Por favor. pero en este caso de Estados Unidos, Ajá. o sea, entendiendo desde el coeficiente de deuda PIB, tendría que podríamos discutir cuánto es el problema o a partir de cuál es el problema. En Ya. Estados Unidos creo que supera el 100% del PIB la deuda. Deuda PIB. Este es interesante, ¿no? Verá, dos cosas aquí sobre el tema de deuda PIB. Primero, claro, los coeficientes de deuda PIB en varios países desarrollados son altos. Por ejemplo, en Japón, incluso largo, más del 100%. Claro, en Ecuador estamos entre 50, sí, fluctuando, ¿no? 48, 50, depende de cómo se mida también, que eso es otro. Pero más o menos. Aquí dos observaciones, ¿no? Primero, no es lo mismo la deuda PIB de un país como Ecuador que de un país como Estados Unidos, y peor con dolarización, ¿no? O sea, la dolarización hace que nuestra deuda, incluso el servicio de la deuda, está en moneda extranjera que no controlamos, que no es lo mismo que tener deuda en moneda propia, que bien o mal uno puede jugar con el tipo de cambio, ¿no? Entonces, tener deuda emitida en moneda propia es la que estos autores, muchos de estos autores de esta teoría monetaria moderna dicen que es manejable, en moneda propia. Por eso es que Estados Unidos, el dólar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace Estados Unidos cada vez, de hecho ya casi cada año? Negocia el aumento del techo de deuda. No sé si han oído eso, ¿no? O sea, siempre es la discusión entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Para que le den más techo de deuda y aumenta la deuda y aumenta la deuda. Y la Reserva Federal, pongámoslo bien simple, no es tan simple, pero imprime más y gasta más y sigue, ¿no? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, ya un poco más técnico, a veces hay críticas a este indicador porque recuerdan que la deuda es un stock, pero en cambio el PIB es un flujo. Sí, la deuda es algo que se acumula, sí, es un stock. En cambio el PIB es un flujo. Entonces la comparación flujo-stock no siempre es muy oportuna.
¿sí? Lo ideal sería comparar flujo con flujo. O sea, en vez de tener deuda tipo stock, ver, por ejemplo, la variación de la deuda. O de una vez irse al servicio de la deuda, ¿no? O sea, amortizaciones más intereses, y eso sobre el PIB. Entonces, esa es otra discusión, ¿no? O sea, si el indicador deuda-PIB es el mejor, o si hay indicadores que sean más precisos por el tema de la comparación flujo-stock, porque siempre es mejor comparar flujo con flujo o stock con stock, ¿sí? En cambio, recuerden que deuda se acumula, ¿no? Entonces, la deuda es un stock y en cambio el PIB es un flujo. Pero bueno, son detalles. El caso es que, entonces, por ese lado, la historia fiscal, hay límites, ¿no? Y obviamente que, sea cual sea la historia que contemos, al menos en países como los nuestros, es un hecho que el pleno empleo, ¿no? ¿Cuándo hemos visto pleno empleo? No, o sea, ya hablando en serio, ni en los mejores momentos del boom petrolero, ¿sí? Y eso que ni hablamos del subempleo, ¿no? En fin, en todo caso, como les decía, que a corto plazo, ¿sí? Las tasas que hemos planteado, la tasa natural y la IK, pueden superarse, pero son periodos entre comillas, cortos, porque depende, ¿no? O sea, ya tenemos que ponerle más condimento al modelo, a los modelos, por dicho. En todo caso, ya más o menos tenemos una noción de estas variables, esto lo pueden leer ustedes. Y bueno, creo que con eso ya tenemos una primera noción de lo que quería plantearles. Sí, sigamos. Pues verán, viene esta discusión, ¿no? Justo lo que teníamos hace un rato, pleno empleo, no pleno empleo, qué factores influyen. Entonces ya es el momento de empezar a comparar modelos, ¿sí? Comparar enfoques. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en este curso, compas? Quiero comparar los dos grandes enfoques que, digamos, nos sugieren los propios Blacker y Setterfield, ¿no? Entonces, el primer gran enfoque que quiero comparar es el enfoque neoclásico, ¿ya? Y luego los enfoques heterodoxos. Sí, eso es lo que vamos a hacer. O sea, ya vamos a entrar en materia. Digamos que todo lo que hicimos hasta hace un rato era introductorio, ¿no? Que la tasa de empleo, que el uso de capacidades, pero ya vamos a entrar a los modelos. ¿Ya? Eh, con respecto al enfoque neoclásico, cabe decir, bueno, que a veces se usa la palabra neoclásico para hablar del mainstream. Mainstream queriendo decir la corriente principal en el estudio de la economía. ¿Sí? Entonces, verán, aquí yo estoy un poco adoptando las terminologías de Blecker y Setterfield, pero bueno, ya llevo años en esto, así que merezco también mi opinión plantearla acá. A mí no me gusta mucho usar la palabra neoclásico, ¿sí? Porque verán, es muy imprecisa. Si somos bien rigurosos, ¿quiénes son los primeros neoclásicos? Los primeros neoclásicos tal vez vienen con Alfred Marshall, ¿sí? O sea, porque recuerden, los clásicos, en rigor, siendo bien rigurosos, ¿no? Los clásicos, Smith, Ricardo, John Stuart Mill, Sismondi, Malthus, etcétera, ¿no? Jean-Baptiste Say y otros. Luego, ¿quiénes vienen? Los marginalistas, ¿no? Jevons, Menger, Walras, que meten la teoría marginalista, ¿no? Y digamos que los primeros intentos, los primeros neoclásicos, son los que intentan juntar, ¿no? La parte marginalista con la idea de los mercados, acumulación de capital, etcétera. Y ahí viene Alfred Marshall y compañía, Pigou y otros. Por eso es que cuando Keynes critica y plantea su libro de la teoría general, él critica a los neoclásicos. Entonces, si somos rigurosos, los primeros neoclásicos son los neoclásicos de inicios del siglo XX, o sea, del siglo pasado. ¿Sí? Entonces, cuando a veces la gente usa la palabra neoclásico, incluso Blecker y Setterfield lo hacen de forma muy superficial, porque hoy en día el mainstream, o sea, la corriente principal es muy diversa. Es muy diverso, sí. Creo que una de las grandes ventajas que tiene Flaxo es que al menos les da una noción de todo lo que hay en economía. Por ejemplo, ustedes ya están en micro 2. Se supondría que ya pasaron micro uno. Ya conocen el libro de Mascoller. Ya lo conocen. O sea, ¿qué otros libros de micro ubican? ¿O qué temas han visto en micro? O sea, si se han fijado que la micro es súper amplia. O sea, si uno se pone riguroso, la micro es súper amplia. Ahorita ustedes seguramente están viendo loterías, riesgo, esas cosas. Es súper amplio. Teoría de juegos, por ejemplo. Teoría de juegos han de haber visto o van a ver juegos evolutivos. O sea, es súper amplio. Entonces, uno comete, creo, un error cuando dice todo eso es neoclásico, porque es súper complejo. Porque incluso entre ellos hay debates. ¿Sí? Entre esas corrientes económicas hay debates.
Eso en la micro. En la macro, ustedes vieron el libro, trabajaron con el libro de Agenor, si no me equivoco, ¿no? Ahí seguramente igual han visto varios modelos. Y aparte, hay las perspectivas más monetaristas, más keynesianas, neo-keynesianas, institucionalistas, más ortodoxos. Por ejemplo, Acemoglu. ¿Qué es Acemoglu? Es heterodoxo, no es heterodoxo, es ortodoxo. Pero Acemoglu mete temas de historia, instituciones, política, pero es profesor del MIT. O sea, no nos puedo decir tampoco que bestia, alternativo. Sí saben que Acemoglu es turco, ¿sí? Pero bueno, está ahí en el corazón del imperio, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué mismo es el mainstream? ¿No? Entonces, yo en lo personal, pese a que verán, yo he escrito, yo publico modelos heterodoxos, pero yo debo reconocer, bueno, también he publicado modelos ortodoxos. Una vez publicamos con un tal Wilson Pérez, propio de ustedes, en una revista bien ortodoxa, ¿no? Entonces, por eso les digo, o sea, hay que tener cuidado con los términos, ¿no? O sea, no hay que tratarles tan a la ligera. De todas maneras, cuando veamos el enfoque neoclásico, me refiero al mainstream o a la corriente, entre comillas, dominante, ¿sí? Y ante eso, eso lo vamos a ver básicamente hoy y tal vez mañana, si es que hace falta, no más, ¿ya? ¿Y en dónde nos vamos a concentrar más? En la heterodoxia. Ahora, la heterodoxia es otro término complicado porque hay un montón de corrientes y si somos bien estrictos, todo lo que no se apega al mainstream sería heterodoxo. Todo. Sí, pero ¿qué es todo? Entonces, por eso nos vamos a mantener en la clasificación que hacen Blecker y Setterfield. Y sobre todo, cuando hablemos de heterodoxos, vamos a hablar de clásico marxistas y post-keynesianos. ¿Sí? Y de hecho, de quienes más vamos a hablar son de los post-keynesianos. ¿Sí? Aunque al final voy a tratar de meter otra vez temas clásico marxistas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que quiero que tengan un enfoque amplio, ¿no? O sea, vamos a ver bastantes teorías, bastantes modelos, y yo en lo personal les diré, ninguno es satisfactorio, ninguno, ¿sí? Es como la vida, cuando pruebas con una persona, con otra, y al final no mismo, ¿ya? Así pasa con los modelos. Sí, así pasa con estos modelos, ¿ya? Te llamarán la atención, tendrán algo interesante, pero habrá otras cosas que no. Así que tocará probar otro y así, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Qué les puedo decir? ¿Ya? No conocen la historia personal de Keynes. Debería, debería. A ver, historia. Solo porque estoy grabado, no. No quiero decir imprecisiones. Pero tenían, o sea, lo que se sabe es que era bisexual. Eso sí, eso ya. De hecho, cuando estaba escribiendo su tratado sobre el dinero, se fue a una cabaña con un amigo pintor. Hay un cuadro en donde está Keynes escribiendo el tratado sobre el dinero y el amigo obviamente no se le ve, pero el amigo le está pintando ahí a su querido Keynes en una cabaña retirada. También dicen que tenían sus fiestas en Cambridge, Inglaterra, ¿no? En fin, Keynes es un personaje, ¿no? Sí. En todo caso, cuando hablemos de heterodoxos, entonces, reiterando, vamos a meter esto, ¿no? Clásico marxistas, post-keynesianos, y repito, al menos para mí, ningún modelo es totalmente satisfactorio, ¿no? O sea, por eso es que ustedes tienen la tarea, enorme tarea de al final de este curso plantear su propio modelo, ¿no? Para un país en desarrollo, o para varios países en desarrollo, subdesarrollados, qué sé yo, ya veremos. Ok, entonces, como les digo, la heterodoxia es muy complicada. Yo he ido a congresos de economía heterodoxa, incluso fuera del país, y te topas de todo. De hecho, verán, un congreso al que fui hace un par de, sí, son 2 años, casi 3 años, fui a un congreso de estos en Bogotá, y buena parte del congreso era economía feminista, ¿sí? Economía feminista. Ya. Eh, es economía, pero feminista. ¿Quién te le diga? No, es bien interesante, ¿verdad? O sea, más allá de posiciones, ya, más allá de posiciones, el tema es que la economía feminista aborda la discusión primero, por ejemplo, de la reproducción de la vida. O sea, hasta qué punto es factible que el sistema económico, ya, pudiera existir, el actual capitalismo, si no tuvieras personas dedicadas gratuitamente al cuidado. Empieza por ahí, pues empieza y después se va a otras discusiones todavía más interesantes, ¿no? O sea, desigualdades de género, por ejemplo, en el tema de las retribuciones salariales, condiciones de empleo, o sea, es súper amplia, ¿no? La economía feminista. Pero bueno, en todo caso, por eso digo, la heterodoxia es súper amplia. Sí, o sea, hablarles de economía heterodoxa es súper complicado y por eso es que quería un libro, porque si no, podríamos pasarnos todo el curso hablando de economía feminista, ¿no? Pero no sé, tal vez algún día.
De hecho, eso me pasó, verán, y fueron dos veces, porque otra vez que también fui, ahí fui vuelta, en una fui a presentar un trabajo, un artículo, en otra ya fui como profesor. Y claro, o sea, mi clase fue de macro heterodoxa, pero después el resto de clases eran economía feminista y no sé qué cosas, y yo me quedé toda una semana. Quería aprender más de las compañeras feministas, ¿no? O sea, y se aprende mucho. En todo caso, compas, vamos ahí. Entonces, vamos a empezar con el enfoque neoclásico exógeno, ¿ya? Ya vamos a entender por qué el nombre, ¿sí? Pero este es el enfoque con el que vamos a empezar. O sea, si quieren, aquí empieza nuestro primer modelo, ¿sí? Ya todo lo anterior fue preliminares, para un poco entrar en calor, así, ¿ya? Para que no entre en seco, sino que sea un poquito más, ¿sí? Para que la materia entre un poquito más fácilmente. Ahora vamos ya a la materia, ¿sí? Entonces, el primer modelo que vamos a estudiar, seguramente muchos de ustedes lo conocen, el modelo de Solow. ¿Ya? Pues antes de entrar al modelo de Solow, una pregunta. ¿Han visto el modelo de Solow aquí en Flaxo? En macro, me imagino. Ah, ¿en teorías? Sí, teorías del desarrollo. Ya, perfecto. Ya, entonces verán, no vamos a ver el modelo de Solow a profundidad, ¿no? O sea, vamos a verlo de forma general y más que nada quiero que vean cómo está también programado en el archivo que les di de Python, ¿sí? Porque parte de los talleres pueden ser, por ejemplo, tomar el modelo de Solow y cambiarle tal cosa y ver qué pasa, cosas de ese estilo, ¿no? Ok, entonces vamos con el modelo de Solow. De una vez, dejemos todo listo. Ah, está aquí todo listo. Ya. Entonces verán, vamos a empezar con este primer modelito, modelo de Solow. Ustedes sabrán, el modelo fue formulado de forma independiente por Solow y por Swan en el mismo año. Mega coincidencia. Pero bueno, antes de hablar del modelo de Solow, muy rápido, quiero hablar de Solow. Verán, claro, muchos dicen, neoclásico, Robert Solow, reduccionista, simplifica la economía demasiado, ortodoxo y todo. Verán, Solow tiene una historia bien interesante. Solow incluso peleó en la Segunda Guerra Mundial. O sea, él estuvo ahí, ¿no? Claro, unos meses, pero estuvo. Estuvo en unas trincheras, si no me equivoco, creo que en Italia. Sí, obviamente por el lado de los aliados. Y de hecho, Solow, él comenta, él mismo, ¿no? Él mismo comenta que casi no estudia economía, o sea, él estaba dedicado a otras cosas. De hecho, solo estudiaba algunas cosas de ciencias sociales, hasta Marx, habla de Marx, era solo. Y después, solo termina convencido de estudiar economía gracias a un profesor marxista. Paradojas de la vida. De hecho, el profesor marxista se llama Richard Goodwin, del cual vamos a hablar más adelante. ¿Sí? Entonces, este señor Richard Goodwin fue profesor de Solow en Harvard. En Harvard había marxistas, sí, sí había marxistas en Harvard. Entonces este señor Goodwin le termina convenciendo a Solow de estudiar economía. O sea, como que le gustó la economía y se quedó estudiando economía. Entonces yo les invito a que busquen, más que artículos, entrevistas a Solow. Solow es un personaje bien interesante, porque él mismo es como de esos que hace el modelo y después te dice, este es el modelo, pero no te lo tomes tan en serio. Y es mi modelo, ojo, así, ¿no? Así más o menos es Solow. O sea, Solow te manda un modelo, pero luego él mismo te dice, sí, pero está chévere, pero es un modelo. O sea, de hecho, solo hasta se metió en temas ambientales, ¿sí? Hasta en temas ambientales. Y bueno, ganó el premio Nobel, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que un personaje murió, que el año pasado murió solo, creo que el año pasado murió. Sí, recién, súper recién. Entonces, hay algunas entrevistas bien bonitas de la historia de la vida de Solo, bien chéveres, porque él relata cómo fue a la guerra y todas esas vainas, ¿no? Entonces, de lo último que te hablo es de los modelos. En fin, pero hablemos del modelo de Solo. Entonces, verán, Solow plantea su modelo, primerito, no porque sí, o sea, no es que Solow dijo, bueno, voy a hacer un modelo porque me dieron ganas de hacer, no. Solow plantea un modelo justamente para tratar de responder a los problemas de inestabilidad encontrados por Harrod, ¿sí? Todavía no hemos visto a Harrod a fondo, obviamente, pero vamos a ver. Pero ya un poco la idea mencionamos. Recuerden que Harrod hablaba de la tasa natural, ¿no? Harrod decía hay una tasa natural, pero no es natural en el sentido convencional. De hecho, la economía más bien es inestable. Entonces, lo que Solow realmente quería hacer con su modelo era responderle a Harrod y decir, mira, la economía sí puede ser estable, solo que hay que poner ciertas condiciones. Sí, o sea, como tratando de decir, el capitalismo no es tan caótico, o sea, bueno, no es tan inestable, sino que si hay ciertos supuestos del capitalismo, se puede estabilizar. Sí, digamos que esa era la esencia del modelo de Solow. Ahora,
Guiándonos por estos compas Blecker y Setterfield, ellos le ponen al modelo de Solow como la primera generación de la teoría neoclásica del crecimiento. ¿Sí? Ya saben que no soy muy de acuerdo con el término neoclásico, pero dejemos, ya no nos compliquemos. Más bien vamos al modelo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata el modelo de Solow? Voy a pasar muy rápido ciertas cosas porque se asume que ustedes saben, pero bueno, no está de más recordar. Asumimos, para no complicarnos la vida, una economía cerrada, sin gobierno, sin depreciación de capital y con equilibrio macroeconómico. ¿Ya? ¿Qué significa eso de equilibrio macroeconómico? Es decir, que la inversión va a estar igualada y va a estar determinada por el ahorro de los hogares, ¿sí? El cual, por cierto, depende de una propensión a ahorrar. En pocas palabras, ecuaciones que para ustedes deben ser más que sabidas. Si tengo una economía cerrada, sin gobierno, ¿de acuerdo? Y sin depreciación de capital, la inversión necesariamente tiene que ser igual al ahorro si tengo equilibrio macro, ¿sí? Entonces, esto de acá es el equilibrio macro, ¿no? El equilibrio macro. El más básico, el que se aprende en macro uno de pregrado, ¿sí? Pero no confundir. El equilibrio macro no significa equilibrio micro. Yo tengo una economía que está equilibrada nacional, pero eso no necesariamente implica que la empresa individual esté en equilibrio. ¿Sí se entiende la idea, no? Entonces, un equilibrio macro simplemente significa que el ahorro y la inversión se igualan y punto. O sea, no tengo un excedente por ahí que no se está invirtiendo, ¿ya? Un excedente de ahorro. O sea, simplemente ahorro e inversión se igualan, ¿ya? Eso primerito. Luego, el ahorro, ¿quién lo financia? Nos recordarán que la Y era el PIB. Por el flujo circular de la economía, en esta versión súper sencilla, el producto coincide con el ingreso, ¿sí? ¿Se acuerdan del flujo circular de la economía, no? Entonces, todo lo que se produce también se representa en dinero. Entonces, si tienes una economía cerrada y sin gobierno, la producción también representa el ingreso, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que los hogares ganan un ingreso, que sería la Y, que es lo mismo que la producción en este mundo súper simplificado, y de ese ingreso deciden ahorrar una tasa S. Esa sería la tasa de ahorro. Evidentemente, la tasa de ahorro en este mundo hiper simplificado solo puede estar entre 0 y 1. O no ahorro o ahorro todo, ¿sí? O un punto intermedio, ¿de acuerdo? Y luego, si yo reemplazo esta S del ahorro, ¿qué me va a quedar? Que la inversión es financiada por el ingreso de los hogares multiplicados por la tasa de ahorro. Bien sencillito, ¿no? Está bien, bien, bien básico. ¿Ya? Eso se le puede complicar. Por ejemplo, si quisiéramos gobierno, ¿qué pasaría? Que ya no solo quedaría inversión y ahorro. ¿Qué más teníamos que poner? El superávit o el déficit fiscal, ¿no? Dependiendo de que tengamos. Y aparte, como el gobierno cobraría impuestos, ya no tendríamos ingresos, sino ingreso disponible. O si fuera economía abierta, ¿qué haríamos? En vez de tener ahorro e inversión, también tendríamos que poner las exportaciones netas. ¿Sí? Pero esos son adornos. La esencia del modelo está aquí. ¿Sí? No, no le vamos a complicar más, porque tenemos como no sé cuántos modelos por estudiar, así que. Pero entendamos el por qué. O sea, ¿por qué metemos este supuesto? ¿Sí? Porque a veces esto es lo que uno pasa por como si nada. Entonces, verán, primerito, este modelo, entonces, ¿qué está asumiendo? Está asumiendo una forma de causalidad. El ahorro es el que financia o causa a la inversión. O sea, así podemos imaginarnos. O sea, tenemos gente, hogares que ahorran y después de ese ahorro se canaliza a la inversión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se justifica eso? Entonces, esa causalidad de que el ahorro va y crea a la inversión se justifica por, primerito, el supuesto de que los mercados, ¿ya? Garantizan pleno empleo y pleno uso de capacidades, ¿sí? Mercados que, por cierto, recordarán, en el mundo más ortodoxo, son guiados por las productividades marginales. ¿Se acuerdan, no? Entonces tengo unos mercados, los mercados son guiados por las productividades marginales y si es que dejamos que los mercados funcionen sin problema, va a surgir el pleno empleo. Como surge el pleno empleo de todo, de trabajo y de capital, entonces, ¿qué sucede? Que los hogares, cuando dicen, ok, dejo de consumir ciertos bienes, ¿cuál es la única chance que se le puede, o el único propósito que se le puede dar a los bienes que no se consumen? ¿Sí? La única opción es ahorrarlas y a la vez, como los mercados están funcionando y las tasas de interés se equilibran, ese ahorro se termina convirtiendo en inversión.
Sí, sí lo ven, ¿no? Entonces, tengo un mundo en donde los hogares dicen, voy a ahorrar, ahorro, ¿ya? Pero ese ahorro está en un mundo donde se usa todo, se usa trabajo, se usa capital, y por tanto, la única opción es que si yo dejo de consumir, hay un ahorro y gracias a los mercados financieros que van a funcionar bien, ese ahorro directamente se va a volver inversión. O sea, no hay desequilibrio. En pocas palabras, estamos recordando la idea básica de que no hay desequilibrio, especialmente por esto de las productividades marginales. ¿Sí? Recuerden que en el mundo hipersimplificado, esto ya lo mencionamos en alguna clase, ¿no? La productividad marginal del trabajo sobre la productividad marginal del capital. Si dejamos todo libre, debería coincidir con el salario real y la tasa de interés, por decirlo así. ¿De acuerdo? Eso es lo que está detrás, el trasfondo. Entonces, estamos en un mundo donde hay pleno empleo de todo. ¿Ya? Todos dirán eso no es realista y solo te dirá ningún modelo es realista. Así que sigamos. Ahora, asumamos una función de producción, ¿ya? A la que le vamos a poner un índice de eficiencia laboral que le vamos a llamar A, ¿ya? Entonces, aquí está la función de producción, ¿no? Entonces, ya es igual a una función. Todavía no hemos puesto propiedades a la función, es una función genérica que va a tener capital, trabajo y este A, que es un índice de eficiencia laboral, que podríamos decir se acerca a la tecnología, ¿no? Pero ¿por qué le llamo eficiencia laboral? Porque solo se está aplicando al trabajo. Sí, entonces vamos a asumir que esa solo se aplica al trabajo, no se va a aplicar al capital, ya para no complicarnos mucho la historia. Y también para seguirle al libro, ¿no? Blecker y Setterfield, más o menos. Entonces, antes de continuar, veamos hasta la ecuación 29, ¿no? Si todo esto aquí. A ver, estos son los símbolos. Entonces ahí pueden ver que creamos los símbolos, ¿no? La S mayúscula que va a ser el ahorro, la I mayúscula que es la inversión y una S minúscula que es tasa de ahorro. Si ustedes se fijan, las dos primeras están creadas como funciones del tiempo. En cambio, esta otra, la S minúscula, está solo como símbolo. ¿Por qué? Estoy asumiendo que la S es el ahorro total, ¿no? Que puede depender del tiempo, lo mismo la I. O sea, estas dos pueden moverse en el tiempo. Ya dependerá de qué suceda en el modelo. ¿Cuál no se va a mover? La S minúscula, que va a ser la tasa de ahorro, digamos 0.7, 70%. Entonces, lo primerito que voy a asumir en este modelo es que la tasa de ahorro es constante. ¿Sí? Esto es diferente a otros modelos, como por ejemplo el modelo de Ramsey. ¿Han visto el modelo de Ramsey? Asumo que sí. ¿En dónde vieron el modelo de Ramsey? ¿Macro? ¿Micro? Si nos alcanza el tiempo, capaz que metemos algo parecido a Ramsey. En mate. Pero le suena el modelo de Ramsey. En el modelo de Ramsey la tasa de ahorro ya no es constante. La tasa de ahorro cambia. Pero bueno, estamos en solo. Ya entonces vamos cargando las ecuaciones. Ahí está la ecuación inversión igual a ahorro. La ecuación del ahorro financiado por los hogares y la I igual es Y. Ya. Y la función de producción. Entonces, para la función de producción sí ven que defino más términos, ¿no? El A, hat, ya saben que hat va a significar un crecimiento de A. Y así, ¿no? Va a haber un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, verán, en el archivo, ustedes tienen aquí una cosita que dice opción. ¿Ya? ¿Para qué puse esa celda? Lo que pasa es que, verán, el archivo está adaptado para dos casos. El un caso es el general, que está en las láminas, pero también para poder hacer las gráficas he escogido como caso particular una función Cobb-Douglas. ¿Sí? Entonces hay dos casos. Si ustedes le dejan como opción uno, va a darles ecuaciones generales, pero no va a poder graficar, porque una ecuación general, ¿cómo se grafica? En cambio, para sacar algunas gráficas, le ponemos en vez de opción 1, opción 2, y nos va a dar ya las gráficas con función Cobb-Douglas. ¿De acuerdo? Entonces les aviso eso porque vaya a ser que el profesor raya y te diga, ahora estuvo una opción 3 con CES. Entonces te tengo que programar las CES aquí en el... Ahí le pides a ChatGPT, ya saben, no se complique. Ya. Lo chévere es que como todo está en Python, ya han de haber hecho esto varias veces, como todo está en Python, ChatGPT te entiende rapidito, ¿no? Sí. ¿Qué otra inteligencia artificial es buena para programación? Cloud. ¿Cuál más me han dicho? Gemini, ¿qué tal está Gemini para programación? En general, incluso ustedes aquí tenemos el Copilot, ¿no? Casi nunca ni lo he instalado. Han usado este del Copilot. Sí. ¿Qué tal es? Sí, sí pega. Ya. Pasa que yo ya pagué ChatGPT, entonces ahí me puteo con ChatGPT para... Ya, entonces vamos a dejarle un ratito la opción uno, ¿no? La opción uno son las ecuaciones en general. Ya. Entonces, ahora sí, sigamos. Ah, perdón. Entonces, si son las ecuaciones en general, ahí pueden ver que está un if, ¿no? Entonces ahí pueden ver que si usamos la opción uno
nos va a dar una función general. Si usamos la opción 2, nos da una Cobb-Douglas. Entonces, un ratito hacemos una opción 1. Entonces, ahí está la función de producción, tal como en las láminas, ¿no? Entonces, tengo la función de producción. Ahora, vamos a definir dos variables: la productividad efectiva y la intensidad de capital efectiva. ¿Ya? ¿De qué se va a tratar esto? ¿Se acuerdan que la productividad, así a secas, era Y sobre L, ¿no? Esa era la productividad que vimos en las sesiones anteriores. Ahora le vamos a volver efectiva poniendo abajo no solo la L, sino también la A, que cambia la eficiencia del trabajo. ¿Sí? Es como para quien dice tener una productividad ajustada por la eficiencia. ¿Sí? Por eso llamamos productividad laboral efectiva, ¿no? Es como que esta A de eficiencia laboral le ajusta la productividad. ¿Sí? Entonces estamos haciendo esa relación entre y un trabajo, pero ajustado por eficiencia, si se quiere. ¿Ya? Esa va a ser la productividad laboral efectiva. Y por otro lado tendremos la intensidad de capital efectiva, que va a ser esta ratio, ¿no? Capital sobre trabajo, pero también ajustado por su eficiencia. Nada del otro mundo, ¿no? Entonces, ahora, vamos a asumir que en la función de producción existen rendimientos constantes de escala. ¿Qué significaba eso de rendimientos constantes de escala? Tal vez se acuerdan. ¿Cuál era la idea de los rendimientos constantes de escala? Digamos que tengo Y igual F y aquí pongamos una constante que multiplica una constante por K y la misma constante por AL. Si hay rendimientos constantes de escala, ¿qué pasaba con esta función? O sea, ¿qué puedo hacer con esa constante? Sale la constante. Sí, sí, no nos compliquemos en el lenguaje, ¿no? Lo complicado va a estar en la materia. O sea, el lenguaje, vamos a lo sencillo. Sale y queda FKAL, ¿verdad? Sí. O hagamos incluso más interesante la historia. Digamos que en vez de constante esto era 8. Ya. Pues, ¿qué querrá decir esto? Si yo multiplico por 8 el capital y multiplico por 8 el trabajo efectivo, es lo mismo que producir la Y 8 veces. Se multiplica por 8 la producción, ¿no? O sea, todo es proporcional. Es como quien dice, si tengo una planta, produzco, ya digamos, es como algo así, ¿no? Si tengo una planta donde tengo capital y trabajo y produzco 100, pongo otra planta que también tiene capital y trabajo, produzco otros 100 y entonces 100 más 100, 200. Esos serían los rendimientos constantes de escala, ¿no? O sea, si aumento, digamos, al doble capital y trabajo, producto también sube al doble, o al triple, o por 8, lo que sea. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué hacemos ese supuesto de rendimientos constantes de escala? Vamos a hacerlo porque de esa manera yo puedo plantear una función de producción de forma intensiva. ¿Qué es esto? Sí, esta es una función de producción en forma intensiva. Vamos a explicar esto, ¿ya? A ver, me voy a llevar esto aquí en mis apuntes. Y no sé dónde quedó acá arriba. Ya. ¿Cuál es esta idea de la función de producción en forma intensiva? Básicamente, recuerden, ¿no? Si decimos o asumimos que la función de producción tiene rendimientos constantes de escala, entonces tengo la función, ¿no? Y igual F K A L. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal si yo digo quiero dividir Y o dividir todo esto para, a ver, con rojo mejor, dividir todo esto para AL? ¿Ya? Del lado izquierdo, Y sobre AL, que hemos dicho que es la productividad, pero en unidades efectivas, ¿no? Cuánto se produce versus cuánto trabajo efectivo tenemos, del lado izquierdo. Del lado derecho, ¿qué va a pasar? Como yo tengo rendimientos constantes de escala, es como tener una constante que se está multiplicando toda la función. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a quedarme F, K sobre AL, ¿de acuerdo? Y también me va a quedar AL sobre AL. Sí, por rendimientos constantes de escala, ¿no? O sea, es como quien dice, en vez de multiplicarle a todo, le estoy dividiendo a todo, ¿no? Entonces, como se puede hacer esto con rendimientos constantes de escala, ¿en qué va a pasar? La función va a quedar definida en términos de K sobre AL, hemos dicho que es el capital efectivo, ¿verdad? Y AL sobre AL es 1, que es justo lo que está acá, ¿no? La función en términos del capital efectivo y este 1, pero para que no me estorbe todo este 1 sobre todo, le llamamos a esta una F minúscula en términos de KF. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces,
Esto es bastante común en el modelo de Solow, asumir rendimientos constantes de escala para poder simplificar la función de inversión, que digo, la función de producción, porque de paso va a depender esta función de producción. Solamente depende de cuánto capital usas versus cuánto trabajo se está empleando. ¿Sí? Cuero es como una reducción, o sea, para tenerle en mente al modelo, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces eso primerito, ¿no? Todo eso está hecho también en el Python, en el cuaderno que ustedes tienen a mano. Ahí pueden ver que están las dos variables, ¿no? Que la producción efectiva y el capital, y perdón, la intensidad de capital efectivas. Luego ahí tienen las opciones para plantear, si ven justo los pasos que hicimos, ¿no? Del lado izquierdo queda la productividad efectiva, del lado derecho tengo la función. Aquí reemplacé el capital para despejarlas a L, ¿sí? Luego asumo rendimientos constantes de escala. En este caso, miren qué significa rendimientos constantes de escala. Si tengo a L en ambos lados, puedo sacar el AL y después, ejecutando todo, queda la ecuación que hicimos, la 32. ¿Ya? Eso para el caso general. Ya vamos a ver que también se puede hacer para el Cobb-Douglas, ya cuando hagamos las gráficas. O bueno, de hecho, aquí está una gráfica. Entonces, miren, aquí está una gráfica para el caso Cobb-Douglas. ¿Ya? Entonces, esto es lo que acabamos de ver en términos generales. Esto es en cambio para el caso Cobb-Douglas. En el caso Cobb-Douglas, si yo quiero rendimientos constantes de escala, ¿qué tocaba hacer con los exponentes? Entonces recordarán que tocaba hacer que estos exponentes sumen 1. Por eso es que ustedes tienen que el capital está elevado al alfa. Esa recordarán que es la elasticidad del producto versus capital. Y este 1 menos alfa sería la elasticidad del producto versus el trabajo efectivo, ¿no? Sí, entonces aquí no hay ninguna novedad. Entonces, ¿cómo queda la productividad? Pues vamos a hacer aquí en un paso. Entonces era Y igual K a la alfa AL 1 menos alfa. Ay, qué... A ver, Cobb Douglas acá abajo. Ya esto es el caso general, ahora vamos con un caso Cobb Douglas, ¿no? Y igual, K a la alfa, a L, 1 menos alfa, entonces lo mismo, divido a L en ambos lados, entonces ¿qué va a quedarme aquí? Y sobre a L sabemos que es la productividad, pero en términos efectivos, igual. Entonces recuerden que la KF, o sea, la intensidad de capital efectiva era capital sobre trabajo efectivo. Entonces yo puedo despejar de aquí K, ¿no? K entonces va a ser igual a L por K efectivo. Simplemente tomé esto que está aquí dividiendo, le pasé a multiplicar. Luego puedo reemplazar el capital. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, en vez de capital, me va a quedar AL, K efectivo al alfa. Otra vez me queda AL 1 menos alfa y todo sobre AL. Entonces, el Q efectivo va a ser igual. Distribuyendo exponentes me quedaría AL a la alfa, K a la alfa, todito esto, ¿sí, no? Intensidad de capital efectivo al alfa, AL a la 1 menos alfa, sobre AL. ¿Bien? Entonces, la productividad efectiva va a ser igual. Entonces, aquí veo que tienen estos exponentes. Este alfa se elimina con este alfa, pero luego va a quedarme AL a la 1, con la K se va. Entonces, solo queda capital efectivo al alfa. ¿Sí? De ahí viene esta ecuación que está en la lámina, ¿no? O sea, simplemente es el resultado de aplicarle las divisiones para L al caso Cobb-Douglas, ¿ya? Y si no me creen, bueno, pues demasiado fácil. Pero si no me creen, aquí está todito está hecho en Python, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba opción? Opción, opción, opción. Ya, pasemos a opción 2. Entonces, si le hago opción 2, ahí todo se va a calcular para la Cobb-Douglas. Entonces, si ven cómo se cambió. Ahora ya tengo la función Cobb-Douglas. ¿Sí? Y todito se va a ajustar para que quede con Cobb Douglas. Exacto. Entonces ahí ya pueden ver que está. Ya queda todo. Ahí está ya todo. Bien. Entonces, ¿para qué quiero hacer eso? Para mostrarles la función para hacer las gráficas. Entonces, verán, la función que vamos a usar aquí en estos archivos para hacer las gráficas tiene este nombre, ¿no? Plot from list. ¿Ya? Dibujar desde una lista de ecuaciones. ¿Ya? ChatGPT escogió el nombre. ¿Qué va a hacer esta función? Esta función básicamente va a generar gráficas de una lista de ecuaciones. Recuerden que las ecuaciones las hemos creado con sp.eq, ¿no? ¿Sí? Entonces es vital. O sea, las ecuaciones deben estar creadas de esta forma, ¿sí? Con los sp.eq que estamos usando a lo largo de estos archivos. Entonces ahí pones la lista de ecuaciones. Luego tienes que indicarle qué símbolo representa el eje X, qué símbolo el eje Y. Como en este caso quiero dibujar esta función, Q efectivo igual a K efectivo a la alfa.
Entonces, ¿quién va a ir en el eje horizontal? El capital efectivo. Por eso ven que está KF. ¿Sí? Capital efectivo. ¿Quién va a ir en el eje vertical? El QF. ¿Ya? Entonces, ese es en cambio el símbolo de la Y. Eje X, eje Y. Luego aquí ven que dice per parámetros, o sea, los parámetros por ecuación. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto de aquí va a decir, quiero hacer 4 veces la gráfica de esta función, pero para cada caso voy a ir cambiando el alfa. Entonces, si ven que aquí tengo primero alfa con 0,5, alfa 0,45 y así, ¿no? Entonces, voy a tener 4 gráficas, cada gráfica con una elasticidad diferente. ¿Ya? El resto de opciones son para ajustar el gráfico, ¿no? O sea, quiero que el gráfico esté dibujado entre 0 y 10. Estos son los límites de la ventana donde se dibuja. Y también le pongo una leyenda y cosas así, ¿no? ¿De acuerdo? Estos son ya temas de formato. Pero lo que más me interesa que entiendan es esta parte, ¿no? Entonces aquí está la lista de ecuaciones. Hay que aclararle qué símbolo representa el eje X y el eje Y. Y que cada ecuación tiene sus parámetros. ¿Sí? Entonces, si ejecutamos todas estas líneas, nos va a dar exactamente la función. Oh, ve, se murió. Volvamos a cargar todo. ¿Dónde estoy? Se murió. Error evaluando curva. Name F is not defined. Ya. A ver, me olvidé de ejecutar este. Ya, ese es. Lo que pasa es que ahí estaba la F genérica. Entonces ahora sí. Eso es. Ahí está. Ya. Vengo probando esto no sé cuántas veces antes de venir, no, no se crean. Así que, claro, es que estoy grabando y va a quedar registrado en YouTube. En fin, esa partecita capaz que le borro de YouTube, ¿no? Como que no pasó. Pero pueden ver, ¿no? Entonces ahí está, bien cómodo, sí, bien cómodo. Obviamente podríamos usar las funciones por defecto que tiene el Python, pero como esto se va a repetir varias veces, he preferido que tengamos nuestra función personalizada. Espero que sea bien intuitiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo practicar? Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes cómo si vamos cambiando el valor de alfa, ¿sí? Van generándose las diferentes funciones de producción, pero en forma intensiva, ¿no? O sea, esta es, recuerden, la Q efectiva igual a K efectiva al alfa, o sea, la función ya dividida para el trabajo efectivo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es aquí el mensaje? Si yo aumento la elasticidad alfa, si ven que como que la función se vuelve más productiva, ¿no? Y por tanto va escalando. O sea, solo hay un punto en donde todo se cruza, que es justamente aquí, ¿no? Que es el punto al nivel uno. ¿Sí? Pero bueno, no nos interesa mucho eso. ¿Qué es lo que más me interesa? Me interesa mostrarles lo siguiente. Si ven, si yo quisiera tener una idea completa de cuál es el efecto de alfa, me tocaría estar poniendo un montón de funciones. Entonces, esta función que está aquí tiene una alternativa. ¿Sí? Entonces, acá abajo volvemos a hacer la función, pero ahora noten que le he puesto la opción interactiva. Aquí donde dice interactive está true. ¿Ya? ¿Para qué sirve esa opción interactiva? Para crear un slider en español. Va en un control, ¿ya? Para irlo cambiando y de esa forma ir ajustando el parámetro, ¿ya? O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que acá tienen la misma función, ¿de acuerdo? Pero primero le aclaré que quiero una versión interactiva. Luego digo en los sliders, o sea, en estos controles que voy a ir moviendo, ¿qué parámetro quiero cambiar? Como aquí hay solo un parámetro, el parámetro es alfa. Entonces, al parámetro alfa le pongo el valor mínimo que va a tener en el controlador, que estaría 0, el máximo que es 1, ¿sí? Para acá, y con un punto inicial, ¿con qué punto parte? Entonces voy a pedirle que parta con el punto 0,5, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué va a suceder? Que si yo le empiezo a mover, entonces en vez de 0,5 le voy aumentando, pueden notar que la función va cambiando. Entonces, si le llevamos hasta 1, ven que prácticamente se vuelve una recta. No, no es práctica, se vuelve una recta. ¿Ya? Y en cambio, si le voy bajando el alfa, ustedes notarán que esto va volviéndose en cambio plano, ¿no? Hasta que casi queda aplastado en el caso cero, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, más bien vamos a usar gráficas de este estilo, ¿sí? Eh, Mi recomendación, practiquen, ¿no? O sea, gráfica vayan viendo y con gráficas más complicadas irán viendo, vamos viendo que van a aparecer más parámetros, ¿no? Lo único que no he logrado hacer, por falta de tiempo, es que el látex me reconozca el nombre del parámetro. Si ven que aquí está el alfa entre símbolo, o sea, está listo para ser reconocido por látex, pero no logro hacer que me reconozca por látex, ¿ya? Entonces, si alguien quiere ganarse unos puntitos extra, inténtele hacer que le reconozca como látex, ¿ya? ¿Dónde están todas esas funciones? Recuerden que tenemos un archivo que se llama, este archivo funciones auxiliares macro, ¿sí?
Ese es un archivo Python, ¿no? Entonces este sí es un archivo ya con las funciones. Entonces la función que estamos usando es función para graficar, no, es esta, más abajo. Esta es, ¿sí? Esta función para graficar varias ecuaciones, incluso ahí ven que dice ChatGPT, ¿no? Para que no robarle el crédito a ChatGPT. Entonces el que quiera arreglarle esta función, esta es la función, ¿no? Tiene todo esto, tiene estos auxiliares, más auxiliares, y después la función principal, las opciones, y solo son estas líneas, ¿no? Entonces, quien quiera ver, dar viendo dónde está el error, ahí por favor puede revisar todo esto. ¿Qué sería lo más obvio y fácil? Copias, pegas la función y le dices a ChatGPT. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que les recomendaría? Pero esto sí es opcional, ¿no? Si quieren ya entrar en el detalle de cómo hacer estas funciones, coges, copias el código, le pegas. Veas, de hecho, vamos a hacer el tipo de ejercicio. Ya voy a copiar todo esto. Pues, no, verán, la verdad no me gusta editar aquí sí quiero el Spider. El Spider es más chévere. Es más ligero. Ya cuando quiero hacer cosas en serio uso el Spider. O sea, este es eso. Así ya. Entonces que yo me forjé. Yo aprendí a programar así, ¿no? Vieja escuela, bien hacia lo tosco. ¿Dónde estás? A ver. Aquí está. Ya, entonces mira. Sí. Es que el visual es chévere, pero ¿cómo les diré? El visual es chévere cuando uno quiere hacer cosas visuales, por eso mismo es visual. ¿Ustedes han llegado a usar Visual Basic? Así hablando de Visual Basic, que sería como el abuelo del visual. ¿Se han llegado a usar Visual Basic para hacerles sentir viejos? Porque yo he usado Visual Basic hace años. Claro, ahí aprendíamos a hacer nuestro primer programa en Visual Basic. Uno más uno igual 11. Ya verán. Entonces verán, copié todo el código de la función, ¿no? Seguro que para ustedes esto no es tan nuevo. Entonces voy un ratito al chat GPT. Chat GPT. Repito, esto ya es para quienes quieran desarrollarle más, ¿no? O sea, o quieran encontrar errores, ganarse puntos o algo. Entonces copié toda la función con los auxiliares y todo. Fui a ChatGPT, ¿en qué puedo ayudarte? Interpreta la siguiente función. En Python, así bien general, ¿no? ¿Ve? Así bien grosera, ¿no? Tan grosero que por eso ni carga. Ya, vaya ahí. Sí. Entonces, ustedes hacerle algún ajuste, ¿no? Recién antes de venir nomás hice unos ajustes de esta función. Verán, eso sí, ese archivo les voy a mandar a cada rato. Ya, porque en cada clase pueda que le haga mejores función. Entonces, si ves, tú le mandas toda esta grosería de código, que es una grosería, ¿no? O sea, le mandé toda la función así en crudo, ¿ya? Y ahí empieza, mira, ¿qué hace esta función? Es una utilidad gráfica para... Y ahí empieza, ¿no? Sirve para múltiples ecuaciones, parámetros, guías, leyenda, modo estático. Te empieza a explicar cuáles son los parámetros, leyendas, flujo, ¿ya? Y mira, hasta te escribe un ejemplo de uso. ¿Sí? Repito, seguro que para ustedes esto no es nuevo. Incluso ustedes habrán hecho cosas más fuertes. Pero no lo olviden, ¿no? O sea, si ustedes tienen funciones y se topan con códigos ya más avanzados, la inteligencia artificial ahora sí está para todo. Ahí, mira, te estoy explicando cómo se hacen las gráficas, todo. Entonces está ya trabajada y trabajada esta función, pero de todas maneras, no sé cómo hacer que salga aquí el simbolito con látex. Si alguien puede, me avisa y le damos por ahí algún puntito, ¿ya? O le exoneramos de algún taller. Ahí capaz. Ahí se motiva, ¿ya? Hacer alguna tontería, López, pero hacer alguna tontería, segurito que es. Sino que estoy más preocupado de avanzar con otras cosas. Pero sí le vengo. Eso entonces, esa era la cuestión. Quería mostrarles un poco esta función para que ustedes la vayan trabajando. Otra cuestión, verán. Cada vez que ustedes generan estas funciones, sobre todo las dinámicas, es como que la función queda abierta, la gráfica queda abierta. ¿Sí? Y a veces puede acumularse muchas gráficas en memoria interna. Recomendable, después de hacer estas gráficas, y si ya no la vas a usar, cerrar las gráficas, ¿sí? Close.
para que cualquier gráfica que quedó abierta en la memoria interna se cierre. Después se acumula. Después empiezan a salirte mensajes de error como ya están como 20 gráficas abiertas. Pues, ¿por qué es eso? Porque la gráfica se quedó abierta y se quedó guardada en la memoria virtual y no se limpió. Entonces, cada vez que hagan, sobre todo para las estáticas, ya logré hacer que, vean, lo que pasa es que cuando uno le ejecuta, les vaya a pasar, ¿no? Ejecutas, usaste la función, le mueves, todo esto, ya te divertiste. Después le cierras. Una vez que tú le cierres, ya no sirve el slider. O sea, ya le mueves y ya no se mueve. Sí, es como que le congelas, porque ya borraste la memoria que tenía internamente para las gráficas. Entonces, por eso hay que usar esto, ¿no? Para cuando ya no vayas a usar, como que queda limpia la memoria interna. Pero bueno, sigamos. Entonces, eso con respecto a la función de producción en forma intensiva. Ahora, vamos al modelo de Solo, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata el modelo de Solow? El modelo de Solow dice, ok, tomemos la intensidad del capital en forma efectiva, la KF, ¿sí? La KF, recuerden que era capital con respecto al trabajo, pero ajustado por eficiencia, ¿ya? Y dice, ok, log diferenciamos esta ecuación. Sabemos que si log diferenciamos, nos queda en tasas de variación. K gorro minúscula F, K gorro menos L gorro menos A gorro. Nada del otro mundo. Esto ya hemos visto varias veces. Luego retomamos el supuesto de pleno empleo. Entonces, recordar, el pleno empleo significa que es igual a 1. ¿Pero qué era la E? La tasa de empleo. Y la tasa de empleo que era igual. Trabajo sobre PEA, sobre oferta laboral. Entonces, si la tasa de empleo es igual a 1, ¿qué va a pasar entre L y N? Igualar, ¿verdad? Entonces, lo que está aquí, L tiene que igualar a N. O sea, trabajo y oferta laboral deben coincidir. Va a pasar, bueno, diferenciación que va a quedar. L gorro igual a N gorro. O sea, si dos variables son iguales, sus tasas de variación también van a ser iguales. ¿Y para qué estoy haciendo eso? ¿Dónde voy a reemplazar esta de acá? Aquí en el L gorro, ¿no? Sí, o sea, si se fijan, esta definición de capital efectivo no tiene pleno empleo. Es una definición genérica. ¿Cuándo le voy a poner el pleno empleo? Cuando en vez de la L le pongamos la N, que es la oferta laboral. Y ahí estaría recién asumiendo que hay 100% de empleo. ¿Sí? Y de paso, vamos a asumir que la N, gorro, es igual a una N barra. ¿Ya? ¿Qué significa eso? O sea, voy a asumir que la tasa de variación de la oferta laboral de la PEA es una constante. Entonces, N gorro va a representar una constante. Es como decirles, recuerden, N se aproxima a la PEA, población económicamente activa. Entonces, yo les diría, ¿qué tal si asumimos que N gorro es 1%, 1,5%? ¿Ya? Entonces, 1,5% vamos a asumir que es una constante y le vamos a poner N minúscula y un gorro. ¿Qué digo? Y una barra. ¿No? Pero en nuestro caso, la barra va a significar que se queda constante. ¿Ya? Entonces, este N gorro es la tasa y asumimos que es una constante. Asumir que es constante y esa va a ser igual a una Q minúscula. ¿Ya? Entonces, son como decir, voy a asumir que la PEA crece, qué sé yo, unos 5% y voy a asumir que la eficiencia laboral crece un 2%. ¿Sí? O sea, voy a asumir que esas tasas se quedan fijas. ¿Para qué estoy asumiendo eso? ¿Dónde voy a reemplazar estos términos? El N gorro va a estar aquí y se conecta después con la L. Y en cambio el gorro directo, ¿no? Ok, entonces, además de eso, notemos lo siguiente. La inversión, por definición, ¿a qué es igual? A cómo cambia el capital. Como estamos nosotros en un mundo de tiempo continuo, el cambio del capital, recuerden que se mide con la derivada temporal, K punto. ¿Sí? Entonces, esta es una interpretación bastante típica de inversión en este tipo de modelos. Pues la inversión, recuerden, es la derivada del capital. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la inversión, en definitiva, es cómo cambia el capital en el tiempo, ¿de acuerdo? Con respecto a T, pero como
estamos en tiempo continuo, hacemos que el t tiende a infinito. Ok, infinito, tiende a cero, ¿no? La variación de t. Bueno, por eso no sale la derivada. Pero en definitiva, la idea es cuál. La inversión me dice cómo va a crecer o cambiar K, ¿sí? Cómo cambia el capital. Entonces, con toda esta información de por medio, ¿qué obtenemos? Obtenemos una ecuación diferencial, que es la que nos interesa. Los obtenemos después, volvamos a sacar, pero a mano, ¿sí? En otra página, ya. A ver, queremos llegar a esta ecuación diferencial. Quiero. Mejor toda la lámina, ¿no? Yo toda la más práctico. Ya, eso, ya. Ahí estamos. Entonces empecemos por el lado izquierdo. Entonces, del lado izquierdo, ¿qué tenemos? El capital efectivo, ¿no? ¿Qué digo? La intensidad de capital efectivo. Entonces, recordemos que el K efectivo era igual a K sobre L, y bueno, las derivadas ya estaban acá, ¿no? Entonces, KF gorro era igual a K gorro menos L gorro, y aquí me olvidé de la A porque es efectivo, menos la gorro. ¿Ya? Ok, entonces, esto está en tasas, sección diferencial. Entonces, para plantearlo como voy a escribir como puntos, K efectivo puntos sobre capital efectivo. Recuerden que está el K efectivo gorro, o sea, la intensidad de capital efectiva, ¿no? Lo mismo voy a hacer con el capital. Está K gorro, ¿sí? Y el K gorro lo vamos a reemplazar por K punto sobre K, menos L gorro menos A gorro, ¿sí? Recordando que el K gorro es eso, ¿no? K punto sobre K. ¿Ya? ¿Para qué estoy haciendo eso? ¿Para qué le estoy abriendo estas dos tasas de variación? Pensemos por el lado izquierdo. Al abrirle intensidad de capital, ¿de acuerdo? Voy a lograr este K efectivo punto, que es el que está acá, para la ecuación diferencial. En cambio, ¿por qué le abrí el capital? ¿Por qué le dejé el capital como K punto sobre K? Entonces recordarán que teníamos por aquí la inversión. ¿Qué habíamos dicho de la inversión hace unos instantes? La inversión es K punto, es la inversión igual al cambio del capital. ¿Sí? En cambio, ¿qué pasaba con el L gorro? El L gorro hemos dicho que es igual al N gorro por el supuesto de pleno empleo. L es igual a N. Si L es igual a N, L gorro es igual a N gorro, y a la vez todo eso hemos dicho que es igual a una N constante. Y por el lado de agorro, hemos asumido que agorro va a crecer a un ritmo Q también constante. Entonces, ¿cómo queda si reemplazamos todo? Si yo reemplazo todo, me quedaría la intensidad de capital efectiva punto sobre intensidad de capital efectiva igual. En vez de K punto, ahora puedo poner la inversión. ¿Sí? O sea, en vez de este K punto que está aquí, pongo la inversión sobre K menos. En vez de L gorro, ¿sí? En vez de L gorro vendría N gorro, pero mejor de una vez ya. LN minúscula gorro menos este A gorro, que sería igual a Q gorro. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ya está apareciendo los términos, ya están apareciendo los términos que están en la ecuación diferencial. N gorro, Q gorro. ¿Cuál nos está incomodando todavía? La inversión y el capital total. ¿Ya? Ahora, nosotros habíamos dicho que la inversión es financiada ¿por quién? Por el ahorro de los hogares. A la vez, el ahorro de los hogares, ¿cómo se definía? Del ingreso, una determinada tasa. Entonces, ¿qué puedo hacer con todo eso? Reemplazarlo aquí en la ecuación. Entonces me quedaría intensidad de capital efectiva, ¿verdad? Igual la inversión, al final termina siendo S sobre Y, S por Y, perdón, sobre K. Entonces está ahí, pues está de acá, que lo estoy igualando con todo esto, ¿no? ¿Ya? Menos, las otras ya no hace falta cambiarlas. N gorro menos Q gorro. ¿Listo? Ya. Ahora, tengo esta ratio que está aquí, SY sobre K, ¿sí? Si ustedes se fijan, a ambos lados puedo dividir para AL. ¿Qué logro dividiendo ambos lados para, o bueno, numerador y denominador para AL? Y sobre AL habíamos dicho que era la productividad efectiva. Y K sobre AL era en cambio la intensidad del capital efectiva. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? K punto F sobre K F igual S por Y sobre AL es la productividad efectiva.
Y abajo, ¿qué tengo? K sobre AL, que es intensidad de capital efectiva. Menos N gorro, menos Q gorro. Y finalmente, ¿qué pasa? Cuando esta intensidad de capital efectiva que divide le paso a multiplicar, me quedaría solo K efectiva punto igual. Se va a simplificar aquí, ¿no? Aquí se simplifica, entonces me va a quedar S, Q efectivo, menos, estos puedo agruparles, N gorro más Q gorro, por el capital efectivo. ¿Sí? Entonces, de que dividenos multiplicados por capital efectivo. ¿Y qué me dice el último paso? A ver si aún están de mente presentes, si solo están, o si ya se perdieron en el camino. Si se pierde, por favor, avisarán, ¿no? Estoy para ir incluso más rápido si es que se pierden, que se despechen de una vez. No, no digo nomás, por favor, me dicen nomás si alguien se pierde o algo. Igual, todo lo que estoy haciendo está en el Python, todito, todito. Incluso está más ordenado, ¿no? Aquí estoy así bien a lo grosero. Pero a ver, esto es Q. ¿Cuál es Q? Ahí está, sí. ¿Qué hacemos con la Q? Esta función de la K efectiva, ¿sí? Q, capital efectiva, menos N gorro más Q gorro, K efectiva. ¿Cuál era la intención? Llegar a una ecuación diferencial, ¿sí? Llegar a esta ecuación diferencial en donde todo es intensidad de capital efectiva y constantes, porque la S, la tasa de ahorro, es constante. La N gorro es constante y la Q gorro es constante. Por tanto, tengo una ecuación diferencial. De hecho, es una EDO. ¿Se acuerdan qué significaba EDO? Una ecuación diferencial ordinaria, ¿verdad? Y tengo una variable de estado. ¿Cuál es la variable de estado? Recuerden que la variable de estado es la que me dice cómo está el sistema. En este caso, la única variable de estado es la K efectiva. El resto son parámetros o constantes. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación clave del modelo de Solow, ¿ya? Para poder hacer el análisis. ¿Por qué tocó dejarle en términos de K punto? Porque recordarán que esto es una derivada. O sea, en realidad, esto era igual a la derivada del KF con respecto al tiempo. Por eso es una EDO, ¿no? Una ecuación diferencial ordinaria, donde el tiempo es la variable independiente. ¿Sí? Y bueno, esto se puede trabajar como un sistema dinámico también, que ya lo vamos a ver. En fin, entonces esa es la ecuación 1.38. ¿Ya? Entonces, si ven, todo lo que yo hice en la pizarra está en estas dos líneas, ¿no? Miren, entonces log diferenciamos 1.34, combinamos con 28, 1.30, 1.37 y sale esto. Maravilloso, ¿no? Así de golpe. Ahora, si se perdieron en el camino, tienes a Python, ¿no? Aquí está. Ya, entonces, paso por paso, ¿sí? Ahí está toda la deducción. Volvamos un rato al caso general. A ver dónde estaba esta opción. Ya, le vuelvo a poner opción 1, ¿no? Volvamos al caso general. En el caso general, obviamente no les va a salir las gráficas, ¿no? O sea, eso es. Pues ahí estamos en el caso general. Si nosotros vamos ejecutando todas las ecuaciones, si ven que están paso a paso las cosas que hemos hecho, ¿no? El reemplazo de la inversión, el L gorro igual a N gorro, o sea, toditos los pasos, ¿no? Entonces ahí va. Si ven que aquí está el reemplazo que hicimos, si ven que está igualito, ¿no? Sí, de hecho ahí quedó justo leí sobre K, que era este paso que estaba por acá. Mira, justo este paso de aquí, es el que está acá, más o menos. Y sigue, ¿no? Está, sí, y aquí está ya la ecuación diferencial. Entonces aquí ustedes pueden ver que está justo la ecuación diferencial en términos generales. ¿Ya? Si quieren con la Cobb-Douglas, en vez de poner opción 1, le ponen opción 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, por eso les digo, si por A o B razón se perdieron en los cálculos, espero que no. O sea, ustedes seguro están haciendo cosas más difíciles en micro. Claro, no me digan que no. En micro van a estar haciendo Dios sabrá qué cosa. Con integrales, expectativas. Sí, ¿no? Sí, díganme que sí. O sea, mientan, ya digan que sí. Ah, sí, seguro que están en cosas fuertes. Han hecho cosas más difíciles. Esto es recordar el modelo de solo nomás. Pero si es que se perdieron en el camino, tienen el Python, tienen el archivo y el archivo está listito. Ustedes solo le van haciendo y ejecutando.
De hecho, mira, está tan listo que si quisiéramos meter una CES, ¿qué tocaría hacer? Ni siquiera habría que hacer a mano nada. ¿Qué habría que hacer? Buscar la línea adecuada y en donde está la Cobb Douglas, programas la CES. ¿Dónde está la Cobb Douglas? Ya, dejémosle como duda para que busque. Ya, entonces, en alguna de estas líneas está la Cobb Douglas. Entonces le pones la CES en vez de la Cobb Douglas y ejecutas, ejecutas, ejecutas. En principio no debería darte error. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Entonces, tenemos eso, ¿no? Ahora, ¿cuándo vamos a tener equilibrio? O sea, ¿cuándo tendríamos un estado estacionario? ¿Qué debería pasar con este Q, este K.EF? Entonces, para que haya equilibrio, necesitamos que esta ecuación diferencial de primer orden cumpla con esta condición, ¿no? O sea, eso tiene que igualarse a cero. Recuerden que es la misma idea, ¿no? O sea, KF gorro igual a cero es lo mismo que hacer K.EF igual a cero. Es lo mismo, la misma idea. Estoy diciéndole que la derivada temporal sea cero, implicando que la variable ni crece ni cae. Y ahí aparece el estado estacionario del modelo de Solow, ¿sí? Entonces, miren, en el modelo de Solow, la idea básica, ¿cuál es? Que esta relación capital-trabajo efectivo debe estabilizarse en algún punto, ¿sí? ¿De acuerdo? Y si se fijan, si yo pongo esta condición, ya no va a haber la derivada. Obviamente no. La derivada se hace cero. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda una ecuación que depende solo de quién. Solo de KF. Ah, horrible color. Depende solo de KF y ya se puede resolver. O sea, yo podría despejar KF, ¿sí? Despejo KF porque lo demás simplemente son constantes. S, N gorro, Q gorro. Claro que no puedo despejar de esta ecuación porque es general. Ahí sí tendríamos que meter la Cobb Douglas. Pero ya solo con despejar eso tendríamos el valor de equilibrio, ¿ya? Entonces, antes de verla en el Python, veamos primero un ejemplo. Entonces, aquí está el modelo de Solow. Una gráfica. Ustedes han de haber visto antes esta gráfica. ¿Sí? La típica gráfica del modelo de Solow con el supuesto de rendimientos decrecientes, ¿no? Estamos asumiendo rendimientos decrecientes y toda la historia. Ok, entonces aquí está. Esta es la ecuación diferencial general. Aquí está la ecuación en el caso Cobb-Douglas. ¿Se acuerdan que en el caso Cobb-Douglas qué cambiaba? La función nada más. Sí, en el caso Cobb-Douglas, esta función, perdón, era igual a KF al alfa. Sí, eso era todo. Entonces, a ver, entendamos esta gráfica. La parte en azul, ¿sí? Es la función de producción en forma intensiva, que de hecho, recuerden, es la productividad en términos efectivos, ¿sí? Recuerden a su vez que esa QEF era producción sobre trabajo efectivo, ¿ya? Entonces, como quien dice, esta línea en azul me está indicando cuánto puede producir cada trabajador ajustado por eficiencia, a la capacidad productiva. Esa es la azul. Igual están aquí las leyendas, ¿no? Luego tienes esta verde. ¿Qué es esta verde? Es esta parte, ¿no? N gorro más Q gorro por el capital efectivo. Si se fijan, por cierto, esta es una gráfica que en el eje horizontal tiene el capital efectivo, o bueno, la intensidad de capital efectivo. Entonces, si se fijan, solo esta parte es una recta. ¿Sí? Porque esta sería, como quien dice, olvidando el signo, ¿no? N gorro más Q gorro, N barra más Q barra sería la pendiente. ¿Sí? Entonces, esto es una recta. Si quieren, más o menos, ¿no? O sea, esto me dice cuánto capital tengo que proveer a los trabajadores. Tengo que cubrir la oferta laboral y también tengo que tomar en cuenta que hay un crecimiento de la eficiencia, más o menos, ¿no? Y la línea naranja, ¿qué es? La línea naranja representa la producción, pero que se ahorra. Porque recuerden que en esta economía había dos chances, o sea, puedes ahorrar o puedes no ahorrar, que sería consumo, ¿no? O sea, consumo o ahorro. Entonces, en definitiva, ¿qué tienes? Que esta línea naranja me indica la parte de la producción, si ven que es lo mismo, ¿no? KF al alfa, pero es la parte que estoy destinando al ahorro y que los mercados, como todos los mercados funcionan bien, canalizan y le vuelven eh, inversión, ¿no? Ahorro, inversión. Pocas palabras, ¿dónde está el equilibrio? Entonces, si nosotros hacemos que K.EF sea igual a cero, ¿de acuerdo? Primerito, ¿qué va a pasar? Si hago que esto se hace cero, se haga cero, ¿no? ¿Qué se va a igualar con qué? O sea, para que se haga cero se tienen que igualar estos dos, ¿no? El SK alfa, o sea, este de aquí, el naranja, tiene que igualarse, ¿verdad? Ya, este de acá, ¿no? Ya, tiene que igualarse con el verde, o sea, este de aquí, tiene que igualarse con la recta, y en ese punto
sé que el K punto es cero, o sea, se balancea o se equilibra. Y como aquí yo ya puedo despejar, si ven aquí ya es una ecuación, aquí está ya el despeje. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, este es el punto de equilibrio. ¿Sí? Este es el punto de equilibrio. A ver, ¿qué representa esta altura? ¿Y qué representaba esta altura? Salud. A ver, piensen. Este punto que está acá, este punto el más alto, representa toda la producción. Claro, por trabajador en términos efectivos, pero al final es toda la producción. ¿Cuál parte se consume, cuál parte se invierte? Una de estas dos es consumo y la otra es inversión. ¿Cuál es cuál? Para estudiantes de pregrado, ahorita les diría, saquen una hoja y díganme cuál es cuál. Y listo. Ya. ¿La de abajo es consumo? ¿Qué opinan? ¿Cuál es consumo? ¿Cuál es inversión? Porque están de acuerdo que esta al final es la producción. Todo esto es la producción. Una parte es consumo, otra parte es inversión. No hay más. ¿Cuál es consumo? ¿Cuál es inversión? O sea, hay dos opciones, la de arriba o la de abajo. A ver, ¿quién da más? Vean que el primer modelo es de solo. El que le ninguneamos. Ah, es solo. Ah, solo eso es de la. A ver, ¿cuál es consumo? ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿verdad? Esto de acá arriba sería el consumo. Obviamente lo que acá abajo, entonces, inversión, ¿no? Y de hecho, también es ahorro, ¿no? Lo de abajo es ahorro que al mismo tiempo es igual a inversión, ¿no? Pues toda esta altura nos está diciendo, todo esto se está invirtiendo, ¿de acuerdo? Y lo que sobra se irá para el consumo, ¿ya? De hecho, un señor, Edmund Phelps, coge este modelo para plantear la regla de oro, que era la regla de oro en el modelo de Solow, la región en donde se maximizaba ese consumo, ¿ya? De eso no nos vamos ni a meter, que no quiero perder mucho tiempo ahí. Pero bueno, esto mismo está en el Python, ¿no? O sea, ustedes siguen avanzando. Otra vez toca volver a función Cobb Douglas, donde estaba. Debería haber hecho un switch, ¿no? Y solo cambiar el switch y moverle a. Pero bueno, ya mucho que está la gráfica, ¿no? Opción 2. ¿Dónde estoy? Ya, carguemos. Estoy cargando otra vez la Cobb Douglas para hacer las gráficas, ¿no? Porque entenderán que esa gráfica también está hecha acá. Ya, ya. Carga, carga, carga. Un segundito. Ya. El equilibrio en Cobb Douglas. Bueno, aquí verán, esto también. A ratos el Python da problemas para simplificar potencias, ¿sí? Por el hecho de que pueda que la potencia salga a cero, y entonces por eso es que a veces se pone necio y no simplifica. Entonces ahí les pido un poco de paciencia, ¿ya? Alguna que otra potencia que por ahí no se simplificó, pero ya, lo de menos. Ya, entonces a ver, ahora sí veamos las gráficas. Entonces, la gráfica queda algo así. Ahí tienen la misma gráfica, ¿no? Al menos. ¿Qué es lo interesante de esta gráfica del modelo de Solow? Entonces, tienen la gráfica, pero lo más interesante, podemos ir moviendo los parámetros. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué pasa con el equilibrio si aumenta la tasa de ahorro? Hay dos opciones. Una es ir y buscar la ecuación del equilibrio. La otra opción sería simplemente coger donde está el ahorro, la S, y le vas moviendo. Entonces, ¿qué está pasando cuando movemos el ahorro? Crecer, dijimos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando cuando le hago crecer el ahorro? La tasa de ahorro. Pueden notar que obviamente crece la inversión, ¿no? Y se mueve solo la curva naranja, porque sé que la curva naranja es la que tiene la tasa de ahorro. Yo antes hacía estas gráficas en el matemática, la verdad. No, no, pero conversando con ChatGPT sale, mira. ¿Sí? Entonces aquí estaría eso en cuanto a la hora. Entonces ya sé que si sube la S, sube el valor de equilibrio, ¿no? El KF estrella. Vamos con otro. A ver, digamos que ahora, ya, ¿qué pasa si aumenta la elasticidad del capital, del producto con respecto al capital? El alfa, de la Cobb Douglas.
Esto vas al alfa. Y pueden ver que se mueven las dos, ¿no? La azul y la naranja. Porque las dos, se acordarán, tienen la función, dependen de la producción. La una es la producción total y la otra es la parte de la producción que se ahorra. Y de paso se invierte. Entonces, sí ven que esto da para tomar exámenes maravillosos. Solo te pregunto una cosa. Ya, ¿qué pasa si muevo, a ver, sí moverle todavía, pero ¿qué pasaría si movemos la tasa de crecimiento de la oferta laboral? O sea, la tasa de crecimiento de la PEA. ¿Qué tal si de repente decide la gente tener muchos más hijos? ¡Bum! Hay un boom poblacional. O al revés, ¿qué tal si baja? Hay una pandemia, supongamos, y por culpa de la pandemia baja la cantidad de gente que hay en una población, hay menos crecimiento de la PEA. ¿Qué pasará con el equilibrio? ¿Qué opinan? ¿Qué debería pasar? ¿Crecer o caer? Se supondría, ¿no? Que hay menos gente. Como hay menos gente, se esperaría que produzca menos, ¿no? Pues veamos qué sucede, ¿no? Si la hago crecer, si ven que se aumenta la pendiente de la recta, ¿no? Entonces la pendiente de la recta aumenta, que sería de esta recta de acá, ¿no? Aumenta la pendiente, pero eso a su vez que está provocando, como aumenta la pendiente, el corte con la otra curva que esa no se mueve, ¿verdad? Se va haciendo más pequeño. O sea, en conclusión, baja el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces aquí se puede hacer análisis de todo tipo, ¿no? Incluso se pasa de los gráficos y todo. Y finalmente, con la productividad, ahí pueden verlo. Si aumentamos la productividad, miren, es interesante. Si aumento la productividad, necesito menos capital. Y por eso baja, ¿no? Sí se ven. O sea, si aumenta la productividad, necesito usar menos capital. Y por tanto, es como que la eficiencia compensa el requerimiento de capital. Se ve bonito, ¿no? Cuando uno ve estas gráficas se emociona y de hecho se olvida de que hay detrás toda una teoría, ¿no? Que uno está feliz y dice, saqué la gráfica del modelo de Solow. Pregunta, ¿han hecho estas cosas antes en algún curso? ¿Con qué modelo? A mano. Pero me refiero en el computador, con Python. ¿En algún curso? ¿Cómo? No, en Python me refiero. No, no me refiero al modelo de Solow. Ya sé que ustedes son expertos en Solow. Me refiero a la gráfica, o sea, en Python. ¿Han hecho algún modelo teórico? Sí, ¿qué modelo? Acabamos, por ejemplo, como en el espacio iba, que hay unos dos niveles. Ah, ya, pero no modelos. Sí. Ese más fue autodidacta. Ah, ya. Por no decir otra cosa. Ok, ya sé. Ya sé cómo es. Bueno, entonces digamos que el modelo de Solow ha sido nuestro primer modelo graficado en Python, ¿ya? ¿Sí? Entonces, lo interesante, compas, es la función. ¿Sí? Entonces, esta función, y les repito, la hice con ChatGPT. Ya no les voy a mentir. Esto lo hice con ChatGPT, yo le di algunas ideas. Entonces, vean el potencial. ¿Sí? Vean el potencial. O sea, uno puede pedir a ChatGPT, haz esta gráfica, pon estos botoncitos, haz de esto. ¿Sí? Después se pone necio, después pasan 3 días, te da una crisis, pero al final sale. ¿Ya? Ahora, para terminar, compas, eh, ¿qué es lo que vamos a ver en las próximas sesiones? Obviamente vamos a terminar el modelo de Solomon, pero quiero mostrarles un poco lo que viene, ya que hablaron de sistemas dinámicos. Bueno, esto no es muy aburrido. Esta gráfica creo que ven. Tal vez a algunos se les hace familiar este tipo de gráficas, los campos de direcciones. ¿Sí? Como el modelo de Solow es una ecuación diferencial en definitiva, y depende del tiempo, se puede estudiar como un sistema dinámico. Claro, bien básico, ¿no? De una dimensión. Pero eso ya nos da chance. Y miren esto, ¿no? O sea, a medida que ustedes mueven los parámetros, se mueve todo el campo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es entender esto que vamos a ver la próxima clase y luego pasarle a modelo de crecimiento endógeno, ¿sí? Que es el siguiente tema también neoclásico, ¿no? Pero incluso para ser neoclásico se ve chévere, ¿no? Hay que reconocer. Listo, compas, les dejo en paz. ¿Sí? Algunos ya están desesperados por salir, entonces. No, compas, más bien. Ahí estamos. Continuamos mañana, ¿no? A ver, cerremos. A ver, cierro la grabación primero.